Hola, bienvenidos. Hoy tengo un invitado muy especial que ya lo han visto aquí en Odontoblog, que es el doctor Oliver Valderas, que es médico radiólogo, ya lo han visto aquí, tiene una alta especialidad en radiología de cabeza y cuello y ha estado previamente en Odontoblog. En Instagram lo encuentran como droliver-radiólogo 6C. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Mucho gusto volver a estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pues como bien lo mencionaste, tengo una especialidad en radiología y tengo una alta especialidad en imagen de cabeza y cuello, que básicamente me dedico a todo lo que encuentro, o sea, profundizo más de aquí hasta acá. Esta zona es mi área fuerte. Senos paranasales, órbitas, dientes, articulación temporomandibular, tiroides, faringe, laringe y oídos también es nuestro fuerte. Entonces, pues todo eso que quieran en algún momento platicar en específico, pues lo podemos hacer. Y en tu Instagram hablas de todo esto, que eres súper especializado y hablas en como en pequeños cortos de videos en temas relacionados. Sí, fíjate que me agrada esto de la enseñanza, de compartirlo y hacerlo un poco didáctico con gráficos, porque la radiología es en escala de grises. Entonces, a veces ves blanco y negro y gris, y ya si le pones un poco de color con un esquema, ya se hace diferente y se te queda más. Y yo que soy un poco visual, pues agarro y juego con esas medio herramientas que he aprendido y que he visto para que sea un poco más didáctico. Pero sí, ahí pueden checar varias cosas. Y déjame hacer un paréntesis, he visto que a veces hay cuestiones más como chistosas que atraen más a la gente que esto de lo educativo. Entonces, en su momento yo iba a ser estrictamente así de, no, 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 pura educación, puro aquí, eso, el otro. Yo luego me di cuenta que no, que no, que eso aburrido no pega tanto. Entonces, fíjate que ya mezclo tres y tres, ya le varío un poquito para que sea más atractivo. Pero Ay, sí, ahí estamos. la educación debe ser divertida y muchas veces se te quedan grabados por memes cosas. Bueno, a mí me Sí, pasa. sí, sí, sí. Así como esto que vamos a hablar el día de hoy es un poco divertido. Lo traté de hacer dinámico. Hay una parte, ¿viste ver las series de Black Mirror? Ujú. Bueno, vamos a encontrar, se los voy a adelantar un poquito, una diapositiva donde es un poco interactiva. Así que ahí todos los que nos vayan a estar viendo, sigan el hilo, van a tener que hacer ahí un touch en su pantalla para ver qué deciden hacer, si seguir o qué. Pero bueno, eso va a ser más adelante, así que va a ser un poco dinámica, didáctica y divertida esta charla. Sí, es que radiología normalmente la relacionamos con algo aburrido, grises, y yo veo que tú pones inclusive en tu Instagram en colores las estructuras y eso ya es más interactivo, como que ya sabes, ok, ahí es, y es como que es muy plano, puede ser aburridísimo y pues lo importante es que la gente aprenda y sea más interactivo, como dices. Sí, la verdad, el tú ver una pantalla en gris, blanco y negro, no, le pierdes interés, ¿no? Entonces, ya poniéndole este toque y algo ahí medio divertido, ya como que te atrae la atención. Así que, pues, vamos a tratar de hacerlo el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de mitos y realidades de los rayos X. Es correcto. Sí. Hay Todo el muchos mundo nos hemos preguntado si los rayos X causan cáncer. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales mitos que vamos a ver si es verdad o no. Ok, pues empecemos. Ok, gracias Pau por la invitación y quiero preguntarles a los que nos van a estar viendo y oyendo si los rayos X causan cáncer. Yo creo que ese es uno de los principales mitos que puede haber o que hay ante la radiología. Entonces, por eso decidí que esta plática sea mitos y realidades de los rayos X. Vamos a empezar. Yo soy el doctor Oliver Valderas Abraham, médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica con una alta especialidad en imagen de cabeza y cuello. Así que acompáñame a descubrir esto. Ahora, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos que vamos a ver en este lapso van a ser conocer qué son los rayos X, uso común de los rayos X, saber quién los descubrió y bueno, lo mejor siempre viene al final, los mitos y realidades, ¿no? Ahora, ¿qué son los rayos X? Todo el mundo nos hemos preguntado qué es, cuando te preguntas, incluso a veces es algo místico esto del rayos X porque es un rayo que no se ve, ¿no? Y de repente ves una imagen, ¿a poco eso es dentro de mí? ¿Esa columna soy yo o ese esqueleto soy yo? Y bueno, vamos a empezar a definir qué son los rayos X para cuando les lleguen a preguntar puedan decir esta sencilla definición. Es una radiación electromagnética de alta energía que puede atravesar objetos y tiene una propiedad ionizante. Esta propiedad ionizante lo subrayo y lo pongo así
a medio cursiva porque es algo importante, ¿ok? Ya que hay varios tipos de radiación electromagnética. Ahora, los rayos X se utilizan para generar imágenes de los tejidos y estructuras óseas. Como vemos en estos dos ejemplos, esta es una radiografía de una columna lumbar. Podemos ver las estructuras óseas, podemos ver esto negro que es el aire y podemos ver aquí una pequeña marca como si fuera una mariposa. Esto lo vamos a ver más adelante, que simplemente es un clip quirúrgico de que a algún paciente le quitaron la vesícula. Igual en esta otra radiografía, que es una columna dorsal, podemos darnos cuenta que los rayos X van a proporcionarnos estas imágenes de las estructuras del organismo, ¿no? Ahora, gracias a los rayos X tenemos 5 densidades, que es lo que vamos a estudiar principalmente en una radiografía, ya que por cada método de estudio, ya sea radiografía, o tomografía o mastografía, que usan radiación o rayos X, pues se les va a tener un nombre distinto. Pero para las radiografías convencionales nos van a dar estos 5 densidades radiológicas que siempre las vamos a ver una placa, que es el aire, que se va a ver negro, como en los pulmones, la grasa, que se va a ver un poquito blanca, ya sea como los músculos, como el margen mamario, el corazón. El agua también se va a ver blanco, en este caso lo podemos representar como la sangre que se encuentra adentro del corazón, el calcio que se va a ver blanco, que en este caso serían los huesos, y el metal como ciertos objetos como marcapasos que se van a ver blancos. Ahora, esos son los 5 tipos de densidades radiológicas que existen en las radiografías. ¿Recuerdas esta imagen que veíamos de esta columna lumbar? Pues aquí podemos ver que esto también, esto es una densidad metal y esto son por unos clips quirúrgicos a un paciente que le quitaron la vesícula por una colecistectomía. A pesar de que los médicos luego no nos den datos clínicos, podemos darnos cuenta que sí existen estas densidades que tenemos que a veces describir en la radiografía, ¿no? Ahora, ¿has escuchado o han escuchado que en rayos X algo es radiolúcido y radiopaco? Entonces, lo radiolúcido va a ser todo lo negro, que en este caso puede ser el aire, y todo lo radiopaco, que es lo blanco, que van a ser los clips quirúrgicos, el metal, el calcio, la grasa. Entonces, son como los conceptos básicos que tenemos que tener en mente, ¿no? Para mí Ahora, siempre me ajá. pareció, cuando yo estudiaba radiología en odontología, me pareció como que súper contrastante que lo lúcido sea lo negro y que lo opaco sea lo blanco, así como que en mi cerebro debería ser al revés, ¿no? Sí, debería ser al revés. Es algo que siempre debatimos, oye, pero sin luz tendría que ser blanco, ¿no? Pero aquí es diferente y nos vamos a dar cuenta por qué más adelante, por las propiedades que tienen los rayos X, pero sí. En radiología va a ser al revés. Radio lúcido negro, radio opaco blanco. Ahora, Y en los tonos dime, dime. blancos, y en los tonos blancos, que todos son blancos, o sea, ahí entra entender la anatomía para no confundir algo metálico con un hueso, ¿no? Exacto, por ejemplo, esta radiografía que alguien pudiera ver y decir, ah, chis, ¿y esto qué tiene aquí el paciente? ¿Será parte de una estructura ósea? ¿Será parte de la costilla? ¿O será una prenda del paciente? Por eso es que a todos los pacientes que se tomó una radiografía, lo ideal es quitarles toda la ropa, ponerles una bata para que no haya algo que a nosotros como radiólogos nos puede decir, pues eso es de la ropa, ¿no? Porque incluso a veces los botones de las camisas llegan a salir y eso a nosotros en el informe es cuerpo extraño, es que pudiera corresponder a un botón de la camisa, ¿no? De la playera. Y desde ahí te das cuenta que quien tomó la radiografía pues lo hizo con flojera, que no lo hizo bien, ya que siempre tenemos que quitarle a nuestro paciente la ropa, claro, cuidando el pudor y dándoles una bata para evitar eso de qué será, porque sí me ha tocado que vemos cosas y no sabemos realmente qué es. Ya hasta que indagamos un poquito más, le preguntamos al técnico, oye, ¿le quitaste la ropa al paciente? Sí. No. Ah, bueno, puede ser un botón. Incluso a veces el cabello largo sale en las radiografías como líneas y eso a veces te puede causar cierto problema al interpretar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los técnicos? Si las pacientes tienen, por ejemplo, en tu caso, si te haces alguna radiografía de tórax, lo ideal sería que te dieran una dona para que te recogieras el cabello y así evitar que ciertos artefactos que no están.
¿ok? Pero sí, aquí nosotros tenemos que saber por anatomía qué pudiera haber sido esto. Aquí es el hipocondrio derecho, aquí debería estar la vesícula. Si yo veo unos clips quirúrgicos o esto radiopaco en topografía de la vesícula, pues podríamos pensar que son grapas quirúrgicas. Tal vez no lo vamos a saber con ciencia cierta, pero entonces ahí ponemos en la descripción en hipocondrio derecho se observa cuerpo extraño con radiopaco, sugestivo de clips quirúrgicos a considerar antecedente de colecistectomía. Y tú ya, ese es lo que ya tiene que hacer el clínico, ¿no? Decir, ah, sí, le quitaron la vesícula y tan, se acabó, para que el paciente no se espante de que, ay, me vieron algo ahí que puede ser. Entonces, Yo he ahí visto es el juego. cuando tomas ortopanto, pues le dice al paciente, quítate todo metal de cabeza y cuello, y aretitos y cosas así que puedan salir. Pero hemos visto todo radiografías con personas con lentes puestos o con clips pues ¿cómo se llaman? De extensiones que se ven ahí metálicas. O sea, hemos visto cada radiografía que dices, ay, Piercings, oye, digo, piercings en la lengua, ¿no? O en el frenillo también les ha tocado, ¿no? Entonces, sí es un batallar. A veces, yo lo que siempre les sugiero es, si no se lo puede quitar, bueno, nada más ahí ponle en la orden, oye, trae esto para yo igual ser más fino y describir, ah, ya sé que es esto y no poner probable sea esto, que a veces entramos en ese conflicto de si para ti, por ejemplo, tú que sabes que tu paciente tiene amalgamas, tiene un procedimiento dental y le mandas a hacer un estudio y yo veo algo ahí que tal vez un radiólogo no pueda estar familiarizado con esos tratamientos quirúrgicos, bueno, tratamientos dentales, puede hacerse o bolas o pueda describirlo y decir, puede ser eso, esto, el otro, pero pues no lo sé, chécalo tú. Entonces, si a veces nos dan más información, ahí trabajamos en conjunto y ya damos el nombre y apellido de lo que vemos. Pero sí, tienes la razón, los podemos ver en radiografías. Ahora, recuerda la definición al principio que dijimos que los rayos X son un tipo de radiación electromagnética de alta energía. Entonces, este esquema representa muy claro los tipos de radiación que hay hasta ahorita, o que los principales tipos de radiación. Si te das cuenta, la radiación electromagnética va a haber ese tipo de radiación que son de longitud de onda amplia o que son de poca energía y conforme se van haciéndose la longitud de onda más corta, van a tener mayor energía. Tenemos desde las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible es un tipo de radiación, pero de un cierto longitud de onda. Y de ahí tenemos a los rayos X, que son un tipo de longitud de onda de alta energía que puede atravesar objetos y a través que se dieron cuenta de unas placas de platino cianuro de bario, plasmar las imágenes. Entonces, por eso decimos o vas a escuchar o muchos sabemos que hay muchos tipos de radiación y por eso la radiación no es mala, sino hay cierto tipo de radiación, más que nada aquella que pueda atravesar objetos o que es de alta energía. Ahora, aquí ya tenemos a Carlitos, es un paciente, aplicamos estos rayos X, que son ondas electromagnéticas de alta energía con una longitud de onda corta, y tenemos un flat panel o un chasis donde van a atravesar esos rayos X el cuerpo y vamos a poder ver principalmente las estructuras, ¿no? Ya sea hueso, tejidos blandos, las 5 densidades que vimos porque mucha energía atraviesa los objetos. Entonces, así es como más o menos, bueno, así es como definimos lo que son los rayos X y más o menos cómo se llegan a formar, ¿ok? Así como en un amplio panorama. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné que hay una radiación ionizante y no ionizante? Eh, Vamos a hablar un poquito de la radiación no ionizante y ionizante para ir entendiendo esto de los rayos X. La radiación no ionizante es el tipo de radiación de baja energía. No tiene suficiente energía para eliminar alguna partícula de un átomo. Ejemplos, la luz visible, la luz de los focos, los rayos infrarrojos, la luz ultravioleta, las microondas, las ondas de radio y la energía de radiofrecuencia de los celulares. Todo eso es un tipo de radiación no ionizante. No corremos el peligro de que pueda producir un cáncer o alguna alteración a nivel celular, ya que son ondas de baja energía. ¿Ok? Eso sí, a veces está un poco de moda que ponen antenas en ciertos lugares y la gente dice, no, me va a causar cáncer porque esta es una antena, ¿no? Pero sí emite radiación, pero es una radiación no ionizante, no va a atravesar las células para causar una alteración, ¿ok? Y siempre vamos a estar en contacto con ellas. Dime. también decían del celular, me acuerdo.
Sí, por ejemplo, la energía de radiofrecuencia de los celulares, esa no llega a causar un daño, no atraviesa, no tiene la suficiente energía para atravesar el cuerpo. Pero sí hay estudios que refieren en sí que si traes tu teléfono mucho tiempo pegado, generas calor y ese calor pues puede generar ciertas alteraciones a nivel celular, procesos inflamatorios que a la larga pueden producir algún daño, ¿no? Celular. Pero por estar tal vez usando el teléfono 5 minutos, 10, 20 minutos, tal vez no te va a causar ningún problema. Ahora, vamos con la radiación ionizante. Este es un tipo de radiación de alta energía que interactúa con la materia y puede condicionar alteraciones a nivel celular. Esto sí. ¿Y quiénes van a estar ahí metidos? Los rayos alfa, los rayos beta, los rayos X y los rayos gamma. Esta radiación sí puede producir alteraciones a nivel celular porque es una radiación de alta energía que puede un átomo desplazarlo, sustituirlo y la cadena de ADN ahí se rompe y no se repara y puede generar una alteración a largo plazo. ¿Ok? Y pues igual aquí te pongo estos ejemplos para que sea un poco cotidiano, ¿no? Pero lo principal es que los rayos X son un tipo de radiación de alta energía con una propiedad ionizante. Ahora, ya que les dije así, desmenuzado, así, todo esto de los rayos X, ¿con qué definición podemos quedarnos o con qué definición podemos concluir qué son los rayos X? Radiación electromagnética de alta energía que atraviesa objetos y se utiliza para generar imágenes de los tejidos y estructuras óseas con fines diagnósticos y terapéuticos, porque la radiación también se utiliza como para curar el cáncer o tratar ciertos tumores, como la radioterapia. Por eso es que englobo la definición en esta, por eso les digo que los rayos X abunda todo esto, desde diagnóstico hasta tratamiento. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante. Esto significa que puede dañar al tejido, siempre y cuando se utilicen dosis mayores a las recomendadas. Más adelante vamos a ver un principio que se llama el principio de Alara, que es por lo que nosotros podemos definir qué umbral de radiación es segura, ¿ok? Y siempre que vean este símbolo de un trébol de 3 hojas con un círculo amarillo, es que hay una fuente de radiación cercana. Es el símbolo universal de radiación ionizante. Entonces, hay que tener precaución de que decir, bueno, está este símbolo, aquí hay una fuente de radiación tal vez externa o interna que hay que tener cuidado siempre que lo veamos. Y ese símbolo siempre lo van a ver en un laboratorio de rayos X o un gabinete de rayos X. Ahora, ¿quién descubrió los rayos X? Esta mirada es muy característica y la quise poner porque tú lo buscas a este personaje y es la primera imagen que te va a salir. Yo sé que ya muchos saben quién, ¿no? Pero bueno, vamos a descubrirlo. Fue Wilhelm Conrad Röntgen. ¿Y quién fue Wilhelm Conrad Röntgen? Fue un ingeniero mecánico físico de la Universidad de Würzburg en Alemania. ¿Dónde nació? Él nació en Lennep, Reims, en Alemania, el 27 de marzo de 1845. Hace poco fue como su aniversario. Hubo varias publicaciones y a él se le conmemoran el descubrimiento de los rayos X. Y falleció el 10 de febrero de 1923. Entonces, siempre que les pregunten quién descubrió los rayos X, Wilhelm Conrad Röntgen. Imagínenselo, esa mirada y la barba, ¿no? O sea, característico de un descubridor, de un ingeniero, de alguien que aportó grandes cosas a la ciencia. Ahora, ¿cuándo se descubrieron los rayos X? Porque estas también son fechas importantes y para nosotros de la radiología o todos los que estamos en cuenta, siempre vamos a hacer una mega fiesta y lo vamos a anunciar y vamos a decir, no, fiesta, fiesta, pastel. Fue el que le Fue, tomó la radiografía de la mano a su esposa con el anillo, ¿no? exacto, sí, sí, sí. ¿Y sí sabes qué mano fue? ¿Derecha o izquierda? La izquierda. Exacto, sí, exacto. Muy bien, sí, y ahorita lo vamos a ver. Ese mero. Ahora, ¿cuándo se descubrieron los rayos X? Fue el 8 de noviembre de 1895. Fue un viernes. O sea, imagínate el grado de compromiso con la ciencia que tienes para un viernes no salir a un bar cerca ahí en Alemania, echarte unos tragos o sal a caminar con tu esposa, no sé, y decir, no, yo me quedo un viernes a hacer experimentos, ¿no? Entonces, es muy característica, yo lo quise poner así el viernes, porque digo, ¿qué estaríamos haciendo nosotros en nuestra vida pasada un 8 de noviembre de 1895, ¿no? Tomando Entonces, cerveza italiana, alemana. Sí, sí, sí. dale, sí, sí, un tarro ahí, o sea, estuviéramos haciendo otra cosa menos trabajando en el laboratorio. Entonces, esa es una fecha clave para nosotros como radiólogos. Ahora,
¿Cómo se descubrieron los rayos X? Quiero contarles esta historia eh, de una forma un poco divertida y amena, porque siempre la física y la historia a todos nos aburren, me incluyo. Pero pues vamos a hacerlo un poco ameno para que ustedes también se nos quede cómo los descubrieron, ¿no? Ya vimos, ya supimos quién los descubrió, en qué fecha. Ahora, ¿cómo los descubrió? Pues se encontraba William Conrad Röntgen en su laboratorio en la noche, un viernes. Él estaba haciendo unas pruebas con ciertos tubos de croques y bobinas de Rutherford, que estos generaban a través de una bobina de inducción, generaban una fluorescencia. Y esta fluorescencia, él en su momento está investigando esto, cuáles eran las propiedades de la fluorescencia, qué pasaba. Al momento de estar haciendo estas investigaciones y ver que con este campo o con esta bobina de inducción, al proporcionar una alta energía, que se enviaban a través de los electrodos a esta cámara de vacío, que era un tubo de croques, veía la fluorescencia, apagó la luz. Y al apagar la luz, vio que en su escritorio había un destello fluorescente. Y él dijo, ¿qué es este destello que propicia o por qué está ahí? Y cabe recalcar que a Röntgen le gustaba la fotografía y él tenía pantallas de platino cianurio de bario para revelar fotografías. Entonces, estos puntitos que vemos aquí eran parte o polvos de platino cianurio de bario que al momento de generar este campo magnético o esta electricidad y esta fluorescencia destellaban. Entonces dijo, qué raro, ¿qué es esto? Nunca lo había visto. Entonces dije, bueno, vamos a hacer otro experimento. Tapó ese tubo de croquets con una cartulina de color negro y ya con una pantalla de platino cianuro de bario, vio que había una fluorescencia. Entonces dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Si estoy tapando de donde sale la fuente de energía, no debería de haber algo externo, no debería de atravesar nada, ¿no? Entonces le llamó la atención y dijo, entonces estos son unos rayos nuevos, estos son rayos que atraviesan cierta materia. ¿Qué fue lo que hizo? Salió de su laboratorio, cerró la puerta y dijo, bueno, vamos a ver si estos rayos se llegan a atravesar. Entonces cerró la puerta, dejó la bobina de inducción y con la misma pantalla vio que seguía esa fluorescencia. Entonces dijo, esto es un descubrimiento nuevo. Estos son unos rayos desconocidos que se forman a través de esta bobina y que en una pantalla de platino cianuro de bario pues se puede ver la fluorescencia. De ahí, como le gustaba la fotografía, pues empezó a hacer radiografías o ciertas imágenes. De estas son unas pesas que él tenía en su laboratorio y esta es una radiografía de las pesas, ¿no? Entonces empezó a indagar y decir, bueno, ¿qué es todo esto? Entonces, los rayos X se descubrieron de una forma accidental. Él no quería descubrir, él no estaba pensando en esto. Entonces, al ver esto, él dice, pues estos rayos son nuevos, nadie los había descrito. Cabe mencionar que Tesla, unos años antes, ya había como que descubierto algo similar, pero no lo publicó. Porque si usted va, estoy casi seguro que algunos van a decir, oye, no, Roger no lo descubrió. Bueno, tienen razón. Tesla ya había hecho ciertos trabajos con esto, pero nunca los publicó, a diferencia de Röntgen, que él sí lo publicó, incluso ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, por eso es que se le atribuye a Wilhelm Conrad Röntgen el descubrimiento de los rayos X. Y entonces, cada vez que les preguntan, oye, ¿cómo descubrieron los rayos X? Ah, de una forma accidental. Él estaba haciendo otras cosas, vio que algo prendía, hizo unos experimentos, seguía aprendiendo y dijo, wow, muy bien, pues vamos a seguir investigando. Y quiero nada más platicarte que este es el tubo de Crookes. Él tiene un cátodo y un ánodo y al momento de generar esos electrones, del cátodo salen al ánodo y del ánodo salen y se forman los rayos X, que es lo que los conocemos ahora. Por eso necesitamos una energía y un tubo de rayos X que está compuesto de esta forma para formar los rayos X. Y como bien lo mencionas, la primera radiografía oficial que se tomó fue la mano izquierda de la esposa de este Röntgen. Ahora, eh, esta es una foto clásica. Aquí tenemos a Wilhelm en su laboratorio, así un hombre serio, ahí un físico, un ingeniero físico en su laboratorio y se los quería presentar para que lo conocieran, ¿no? Ahora, estos son otros, esta es la puerta. Ahí su casa en su momento fue hecho un museo
ya que falleció fue hecho un museo y fue por eso que están estas fotografías. Esta es la puerta donde la cerró y vio que atravesaban los rayos X. Esta es la radiografía de las pesas que vimos. Incluso hizo una radiografía de su escopeta. Esta es una imagen de su escopeta. Casa era de su Ah, laboratorio. ¿mande? Casa era su laboratorio. Sí, exacto, sí. Ajá, en su casa tenían su laboratorio y fue por eso que se volvió un museo ya que falleció. Ahora, ya les dimos un preámbulo de lo que yo quería también mostrarles, o la pregunta de, ¿saben a quién se le tomó la primera radiografía? Pues sí, precisamente fue a su esposa. Bueno, el 22 de diciembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen le habla a su esposa y le platica su descubrimiento y le dice, oye, ven, necesito que me ayudes. Pon tu mano aquí en esta pantalla de platino cianuro de bario o esta pantalla fotográfica, puso el tubo, le puso energía y dejó ahí más o menos entre 20 y 25 minutos la mano para que se pudiera hacer este proceso de revelado o esta radiografía. Y es esta, la mano izquierda de Ana Berta Ludwig, así se llamaba su esposa. Y esta es la mano que igual tú buscas rayos X, va a salir siempre. Y Amo. fue como la primera radiografía oficial. ¿Y por qué se llaman X? Ahí vamos, ahí vamos. No, no te quiero contestar esa pregunta, pero ahí vamos. Pero ¿se le puso Wilhelm o no? Ese nombre. Sí, O nomás le ¿cómo? decía rayos. ¿Wilhelm Conrad le puso ese nombre de rayos X o no? Sí, Él no. no, sí, sí, él le puso, él cuando hizo este descubrimiento, hace un manuscrito describiendo todo lo que investigó, lo manda al comité para que lo leyeran y le responden, oye, ¿y estos rayos cómo se llaman? Ahorita te lo voy a decir. Antes de eso, tenemos que saber que recibió por este descubrimiento el Premio Nobel de Física en 1901. Ahora, y después de todo eso, ahora sí llegamos, ¿por qué le llamo rayos X, no? Que es la incógnita. Y es algo que vas a decir, bueno, van a decir, bah, ¿no? Pero bueno, es algo sencillo, que es, al ser un descubrimiento accidental y no saber qué eran estos rayos, Wilhelm Röntgen, bueno, Röntgen los llamó rayos desconocidos o rayos X. Y así está plasmado en su manuscrito que hizo para mandarlo y que lo revisara, ¿no? ¿Estos rayos son rayos desconocidos o rayos X? Porque no sé qué son. Y al final se quedó rayos X. Entonces, es por eso, de ahí el nombre. Está, pues, dices, ah, La mayoría de los descubrimientos son accidentales. sí, Es- la mayoría de sí, la verdad es que sí. Son esos curiosos que andan ahí haciendo, que no salen un viernes en la noche. Ahora, bueno, ya que terminamos con esto de un poquito de la historia, quiero hablarles del uso de los rayos X en medicina. Y bien sabemos que hay equipos que utilizan o radiografía dental, que son estos equipos que te toman radiografía de los dientes, ¿no? Y en este pequeño equipo hay un pequeño tubo de rayos X con su ánodo, su cátodo al vacío y se forman los rayos X para tomar las radiografías dentales. Ya igual ya vemos que ciertas radiografías, ciertos equipos ya cada vez son más pequeños y este es como una cámara, ajá, una cámara portátil de un equipo dental, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos esas imágenes? Bueno, bien, tú estás familiarizada con esto. Esto es una radiografía casi dental donde pues estamos viendo ahí qué será el primer molar y ahí parte del segundo molar, el segundo premolar y el primer premolar, ¿no? Más o menos ahí, pues ahí con yo le llamo material de restauración dental, puede ser una amalgama, puede ser ahí de los materiales que ustedes utilizan, ¿no? Pero esa es la finalidad de los equipos dentales, tomar una radiografía de los dientes. Ese es un equipo, bueno, y esa es una radiografía panorámica, que también ustedes están muy familiarizados con este tipo de radiografías, ¿no? Entonces, esa es la principal como función de los rayos X en un equipo dental. Ahora, también tenemos equipos de rayos X fijo. ¿Cuáles van a ser estos equipos? Cuando tú llegas y te golpeaste y quieres ver si no hay una fractura, te van a tomar tu radiografía en un equipo de rayos X fijo. Van a tener su tubo de rayos X, la mesa y un chasis o un buque de pared, donde en la actualidad ya la radiología es digital. Antes utilizábamos los chasis, incluso supongo que también en la facultad utilizaban las plaquitas radiográficas, la revelabas, la ponías a secar como una fotografía. Ahora, actualmente ya no, ya todo es digital. Ya, y eso ha ayudado incluso a disminuir la dosis de radiación que se puede utilizar
para estudiar cualquier órgano, ¿no? Entonces, actualmente ya tenemos estos equipos, o siempre han estado, pero ya son más actualizados, más nuevos los equipos de rayos X fijos. También tenemos equipos de rayos X portátiles, donde en los hospitales es muy común ver este carrito para ir a tomar radiografías a los pacientes que están en terapia intensiva o que no pueden bajar, tomarles un tele de tórax, y son estos equipos. Y ya también hay estos equipos portátiles. Aquí está el tubo de rayos X, ya no utilizas todo lo que tiene un equipo fijo, sino ya lo tienes ahí, tienes tu flat panel, tomas la radiografía y ya se te va a la computadora, ¿no? Entonces, tanto ha evolucionado la radiología que puede ser en estos momentos un uso seguro de la radiación. ¿Y cómo los vamos a ver representados? Pues esto es una radiografía, digamos que de un tobillo, donde el paciente incluso tiene ahí un inmovilizador, y podemos darle seguimiento a la fractura que tiene el paciente, ¿no? Podemos también tomar radiografías del húmero, del brazo, por algún golpe, algún traumatismo, que eso lo podemos hacer tanto con equipos fijos o con equipos portátiles. También a todos aquellos que nos duele la rodilla, en algún momento probablemente les manden una radiografía de rodilla para ver si no hay una fractura, cómo está el espacio, si no hay alguna lesión. Entonces, aquí podemos ver bien las estructuras óseas, un parte de los tejidos blandos, los espacios que hay, y eso es lo que nosotros llegamos a interpretar. También podemos tomar radiografías del pie. Vas caminando en la noche y te pegas en el dedo chiquito con la cama, ¿no? Entonces, ese es el uso que le estamos dando a los rayos X en medicina, ¿no? También, si te van a operar, te van a pedir una placa de tórax, donde vemos tus pulmones, vemos el corazón, vemos parte de la columna, las costillas, las clavículas, la cámara gástrica, el diafragma. Entonces, podemos estudiar toda la cuestión anatómica sin necesidad de abrir al paciente. Y los rayos Ahora, se ajá. han usado aparte de medicina, pues en muchísimas áreas, ¿no? Sí, en los aeropuertos la utilizan. También utilizan radiología, bueno, veterinaria puede ser. También en los ductos que están, por ejemplo, cuando van a hacer algunos pozos petroleros, ya no llegan a utilizar estos rayos X para ver cómo está el ducto, si llega a haber alguna fractura, alguna cuarteadura. O sea, sí ha alcanzado grandes usos de los rayos X después de su descubrimiento. En este caso, mira, esta imagen, déjame ver si corre aquí el video. Debe correr. Ahí está. Este es un equipo de fluoroscopía. En este equipo de fluoroscopía, a diferencia de los equipos portátiles, pues podemos ver en tiempo real el paso del medio de contraste, que en este caso es bario. Déjame, ok, ver cómo en este caso están valorando la mecánica oral, ¿no? La mecánica de deglución. Le das al paciente un poquito de bario, pones la fluoroscopía y ves en vivo cómo pasa este bario a través de la cavidad oral, de la laringe y de la faringe y de allá el esófago, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los equipos de fluoroscopía. Generalmente le llamamos nosotros que es una radiología dinámica o equipos contrastados, que también podemos ver como histerosalpingografía, que es cuando vemos si están permeables las trompas, una serie gastroduodenal. Para eso también podemos utilizar. Estos equipos utilizan más dosis de radiación. Por eso es que tenemos que nosotros somos muy estrictos cuando nos piden algún estudio especial, contrastado. ¿Por qué lo piden? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque la radiación para nosotros es cosa muy seria, ya que sí puede llegar a largo plazo a generar un daño celular, ¿no? Pero por eso somos tan estrictos de, hey, trae orden médica, ¿por qué se lo piden? Ahora, también los rayos X se utilizan en equipos de mastografía y en equipo con BIM. En equipo de mastografía para conocer la densidad de la mama, para diagnosticar cáncer temprano, y el equipo con BIM también para hacer como una pequeña radiografía de senos, una tomografía de senos paranasales con baja dosis. Y así es como nosotros vamos a ver
una mastografía, cómo se ven las mamas a través de un equipo de mastografía. No vamos a entrar muchos a detalles, pero esto es una mama. Aquí vemos bien, no veo ninguna bolita, no veo nada. Son unas mamas sanas, solamente para ejemplificar. Y pues esto es lo que el resultado de un equipo también de Combin. Podemos ver nosotros una radiografía panorámica y pues también la estructura del macizo facial, ¿no? Este paciente tenía fracturas y las podemos ver bien con un equipo Combin también. ¿Cómo También diagnosticaban antes en medicina si no existían los rayos X? O sea, sí cambió muchísimo la medicina y la odontología y todo. Y digo, ¿cómo lo hacían antes? Yo sí, la verdad era ahí sí utilizar la clínica, yo creo, ¿no? O sea, yo por eso creo que muchos médicos que son de la vieja escuela, ellos eran de que auscultaban al paciente, los pulmones, llegaba con algo, con dificultad para respirar, lo auscultaban y decían, ah, no, este paciente tiene neumonía. Doc, pero ¿cómo sabe? No, lo escucho. Ahora ya muchos somos más medicina basada en evidencias. Creo que tómale una radiografía para ver cómo están sus pulmones. Creo que tiene fractura, tómale la radiografía. O sea, entonces, sí, ya ha avanzado tanto la medicina que ya es más medicina basada en evidencias, ¿no? Déjame ver, aquí mi láser. Muy bien, regresamos. Entonces, estos son el producto de un combin, de la panorámica también que se puede tomar y pues para ver estructuras del macizo facial. Ahora, los rayos X también se utilizan en un equipo de tomografía y en un equipo de radioterapia. Como vimos, cierta definición es diagnóstica y terapéutica. Entonces, la radiación también se puede utilizar para combatir ciertos tumores o la mayoría de los tumores, ¿no? Entonces, una tomografía nos va a ayudar, que son como esas rebanadas de jamón, vamos a poder ver dentro del cuerpo las estructuras sin necesidad de nosotros de abrir al paciente, ¿no? Entonces, podemos hacer reconstrucciones volumétricas o reconstrucciones en 3D para ver los vasos, para ver el esqueleto, la mandíbula o ciertos tumores. Entonces, esto es como utilizamos los rayos X en un equipo de tomografía. Podemos ver bien los pulmones. Aquí en tomografía ya hablamos de densidades también, pero ya hablamos de una densidad grasa, densidad músculo, y también hay un importante, Hounsfield, que descubrió o que hizo la primera tomografía, que a él están dadas las unidades que utilizamos de medición en la tomografía, unidades Hounsfield, para poder decir si es hiperdenso, hipodenso, isodenso, a diferencia de la radiología o radiografías que son las 5 densidades de hueso, aire, ¿no? Pues aquí podemos ver con la tomografía más esos cortes como rebanadas de jamón por dentro, sin necesidad de abrir al paciente. Sí se utiliza más cantidad de radiación, pero es una dosis todavía segura. Ahora, aquí quiero preguntarles, ¿cómo van? ¿Aburridos? Aquí es donde vamos a hacer algo interactivo. Aquí es como en Black Mirror, que mágicamente va a ser touch su pantalla donde estén. Y aquí yo les doy dos opciones. Si están aburridos, toquen el sí y muchas gracias por acompañarnos. Si No, no no, se vayan del video. si no, todo esto está interesante, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, vamos a lo bueno, mitos y realidades de los rayos X. En un inicio te preguntaba, te platicaba de lo que es ALARA, del principio de ALARA, que es as low as reasonably achievable, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Es la dosis de radiación que vamos a utilizar en cada paciente. Los rayos X, cuando uno estudia para técnico o radiólogo, te enseñan que tú tienes que poner la cantidad de radiación que vas a utilizar al paciente. ¿Y cómo se basa esto? Tienes que medir el grosor, tienes que ver qué foco usa tu equipo y ya se sacan ya parámetros para cada tipo. No es la misma cantidad de rayos X que vamos a poner para el cráneo que para la mano. Y ya hay tablas estandarizadas, ya los equipos actualizados, tú le puchas, bueno, vas a una radiografía de mano y ya te da los parámetros, ¿no? Pero antes de que se digitalizara todo esto de los rayos X, medías, hacías cálculos para poder sacar la dosis equivalente. Entonces, nosotros, todos los que trabajamos con radiación, aplicamos este principio de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. Ya que sabemos esto, hay algo que tenemos que conocer, que es la radiación natural de fondo. ¿Qué es esto?
estamos expuestos a fuentes naturales de radiación todo el tiempo. Y este esquema representa muy bien el 100% de la radiación que recibimos al año. Un 20% van a ser de una radiografía que te tomes, alguna tomografía que te hagan, porque todos los estudios de radiación o de radiología tienen que tener una justificación. No es de que, quiero ver cómo estoy, me voy a tomar una placa de mis pulmones. Sí, pero no. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero el 20% de la radiación va a ser por algún estudio que te hagas. Un 42% de la radiación va a ser por el radón, por este gas que encontramos en el subsuelo. Un 9% va a ser de los alimentos, un 16% va a ser del suelo y un 13% va a ser de esa radiación cósmica. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a este tipo de radiación natural de fondo. Por eso es importante que nos cuidemos de los rayos X. Ahora, las personas recibimos en promedio una dosis de radiación natural efectiva de 3 milisieverts por año. ¿Y cómo es que recibimos esos 3 milisieverts o cómo es que podemos saber qué cantidad viene? Bueno, porque sabemos que de los rayos cósmicos, que ya es del Sol y algunas estrellas, esa radiación natural va a ocupar el 56%. De los alimentos que consumimos van a ser un 17% aproximadamente. Y esto va a ser al momento de nosotros tener ese proceso de digestión, ciertas moléculas o minerales como el carbono y el potasio van a generar esa pequeña cantidad de radiación natural de fondo, que es normal, que siempre va a haber, por eso es que no hay que tenerle miedo a los rayos X, sino saber que aún así estamos expuestos a esta radiación natural de fondo. Y el 15% van a ser de esos elementos radiactivos de la corteza terrestre que siempre han existido, como el uranio, el radio y el torio, y en el aire que respiramos por este gas radón. ¿Ok? Entonces, es importante que saber que a pesar de que nosotros no nos hagamos ninguna radiografía, nada, vamos a recibir esa dosis de radiación natural de fondo, que es algo estudiado, es algo común, es algo que todo lo vamos a recibir. Ahora, aquí hay un dato importante que son los milisieverts. Los milisieverts es una milésima parte de un sievert, que es la unidad para la medición de la dosis efectiva. Vamos a descifrar qué es el sievert. El sievert es la unidad de medición de la dosis efectiva de radiación ionizante. Es como vamos a medir los rayos X. Así nosotros podemos determinar cuántos sievert pueden causar un daño a un órgano. Por eso es importante, desde el descubrimiento de los rayos X, haber estudiándolos para saber sus propiedades y poder decir, estas son nuestras dosis de medición, esta es nuestra radiación segura, no nos podemos salir de este margen y esto es lo que recibimos al año una persona normal, ¿no? Entonces, estas dos medidas son las que utilizamos nosotros para poder determinar qué cantidad de rayos X es segura y la dosis de radiación que vamos a tener nosotros, ¿no? Ahora, aquí es un punto importante. Las personas que viven a altas altitudes reciben aproximadamente 1.5 milisieverts más por año que aquellas que viven cerca del nivel del mar. Entonces, aquellos que vivimos a nivel del mar, vamos a recibir 3 milisieverts al año, ¿no? Aquellos que están a mayor altura van a recibir más radiación natural de fondo por los rayos cósmicos, por la altura, por los gases. Entonces, no es tampoco de sugestionarnos de que, todo trae radiación, todo me va a causar mal. No, porque ya sabemos los parámetros que son que nuestro organismo puede tolerar, aceptar, que no van a causar daño. Ahora, es importante que también sepan que el volar en avión vas a recibir una cierta cantidad de radiación, ¿no? Por ejemplo, un viaje de ida y vuelta en avión de una costa a costa, esto es un viaje de 6 horas, vamos a recibir una cantidad de 0.03 milisieverts debido a los rayos cósmicos, a los rayos que andan circulando cerca de la atmósfera. Por eso es que muchos dicen, pues sí, estamos expuestos a la radiación en todo momento, incluso al hacer un vuelo. Y yo saqué la proporción. Una hora de vuelo equivale a 0.5 microsieverts y 5 microsieverts equivale a 0.005 microsieverts. Y ya si haces la suma de esto por las 6 horas te va a dar 0.3 milisieverts. Entonces, sí es real que cuando te dicen, no, pues el volar vas a recibir una dosis de radiación.
sí, por los rayos cósmicos, ¿no? Pero son radiaciones seguras, son umbrales seguros, umbrales que no te va a causar algún daño. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, ¿y el cuerpo cómo los procesa o cómo puede? Eso es normal, ¿no? O sea, a fin de cuentas, digo, si Sí, te pones bloqueador o cómo los sí, previene. sí, uno es el filtro, la protección solar, los filtros, otros llegan a pasar a través del cuerpo, pero no generan ese daño a nivel celular. O sea, se reabsorben y con el tiempo, pues como que se van desechando, ¿no? Porque los rayos X que tienen, bueno, los rayos X tienen esa propiedad de interactuar con la materia, atraviesan tus órganos, o como son tan pequeños, pueden desplazar un átomo y ese átomo a nivel celular se desplaza y puede generar un daño, ¿no? Hay veces, también los rayos X tienen ciertas propiedades de causar, tienen efectos determinísticos que ya sabes dentro de la física de los rayos X o la protección radiológica, la dosis que puede ser mortal o que puede causar un daño, ¿no? Pero si nuestro organismo en su momento, pues va a ir reparando lo que se pueda ver, esas cadenas que se rompieron por cierta dosis de radiación, las va a ir reparando. ¿Cuándo surge una lesión maligna secundaria o una radiación o una exposición? Cuando ya ese mecanismo de reparación celular se pierde. Entonces ese mecanismo de reparación celular está dañado y en vez de que, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De la cadena de ADN, de que esa cadena de ADN esté rota, no lo pueden reparar y esas células se van a replicar de forma anómala. Y al replicarse de forma anómala, se van a formar los tumores y de ahí ya lo que sabemos del cáncer, ¿no? Pero generalmente nuestro organismo tiene las propiedades para poder reparar esos daños cuando exista. No significa que la radiación natural de fondo no los va a provocar, no, pero es importante que sepan que estamos expuestos todos a esta radiación natural de fondo que es segura. Ok. Ahora, vuelvo a ponerles este esquema para que veamos que el principal causa de radiación natural de fondo es el gas radón y ese pues ya está en la Tierra. Desde que llegamos está aquí, entonces no lo podemos evitar. Y ese va a ser uno de los principales que va a causar esa dosis a nuestro organismo, Más que los rayos X. más que los rayos X, sí. Ahora, eh, qué dosis de radiación natural por año se recibe en México y a nivel mundial? No todos conocemos a Mr. Burns cuando se vuelve radioactivo, ¿no? Uno cree que si le van a hacer una radiografía va a salir así, pero desafortunadamente no. Pero ya vimos que uno recibe radiación natural por el ambiente de 3 milisieverts por año, que eso es normal, eso lo manejamos bien. Ahora, ¿qué dosis de radiación es letal? Porque ya se habían estudiado. Entonces, de 500 a 100 milisieverts puede ser una dosis de radiación letal a un paciente. Pero esto no lo vamos a nosotros a obtener con una radiografía ni con una tomografía. No, estos son con ya tal vez un desastre, ¿Ya? un desastre este, nuclear va a emitir. Ahora, es importante para que haya alguna alteración a nivel celular, es importante la dosis y el tiempo de exposición. Esos factores se juntan para que haya alguna alteración, ¿no? Pero bueno, a uno sí me tocó, oye, entonces, ¿cuál es la dosis letal? Esta. Entonces, si ya vimos que recibimos 3 milisieverts por año, para recibir de 500 a 1000 se necesita una gran fuente de radiación, ¿ok? ¿Y las Ahora, radiografías cuánto tienen? qué bueno que me lo preguntas. ¿Qué dosis de radiación se recibe al realizar una radiografía de tórax? 0.1 milisieverts. ¿Qué equivale esto? A 10 días de radiación natural de fondo. Entonces, realmente una radiografía de tórax no te va a hacer daño, ¿no? Eh, recibes más radiación al año de otros campos del radón, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso es que los rayos X en la actualidad son seguros, o sea, no hay ningún problema. Ahora sí, ya que supieron todo esto y ya que hablamos y profundizamos, vamos con lo mejor de la plática, los mitos y la realidad de los rayos X, En una más radiografía frecuentes. distal, ¿cuántos? Es pues muchísimo menos que una radiografía de tórax. Sí, muchísimo menos. Traigo ese dato, son como 0.00 puntos milisieverts. Sí, lo traigo porque esto es muy interesante. Ya que comparas, que sabes que recibes una dosis de radiación natural de fondo, te pones a pensar, bueno, ¿y cuánto equivale a esto? Lo traigo, lo vamos a hablar para que quede asentado. Ahora,
los mitos y realidades de rayos X más frecuentes, ¿no? Vamos a empezar. Ahora, mito, ¿las radiografías causan cáncer? ¿Cuál es nuestra realidad? La realidad es que no. La radiación no controlada y la exposición prolongada pueden causar alteraciones a nivel celular y aumentar la probabilidad de cáncer, pero en sí las radiografías no causan cáncer. Entonces es un mito que ya aclaramos. Las radiografías no causan cáncer. Si una persona necesita muchas radiografías. Ahí es cuando nosotros aplicamos el ALARA, o sea, la dosis que sea lo más razonablemente baja posible. Y nosotros cuestionamos al médico, o sea, nosotros como médico radiólogo estamos al nivel de cualquier médico, cualquier especialista, o sea, somos los expertos, ¿no? Entonces, eh, sí hay eso de, oye, tómale una placa de teletórax y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sabemos que no le va a pasar nada al paciente, pero tiene que estar justificada. Así, oye, ¿por qué tantas? O sea, ¿por qué no va a cambiar a menos que le pase algo muy agudo de una radiografía de ayer a una radiografía de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que a veces pasa? Y no está bien, pero ¿qué pasa? Está un paciente en urgencias, llega por cualquier cosa, ¿no? Y tiene tos. Ah, tómale una radiografía de tórax, ¿no? Ya la ven. Y pues no tiene algo muy significativo, ¿no? Pero sigue en urgencias porque no hay camas en piso. Y el familiar está ahí, oiga, no le han hecho nada a mi paciente, no lo han pasado, ¿qué pasa? Ah, no se preocupe, le vamos a hacer una radiografía de tórax. Y en el otro turno le toman otra radiografía de tórax. Y así en cada turno tal vez hasta que suba a piso. ¿Por qué? Porque así la paciente o el familiar de la paciente sabe que le hicieron algo. Tal vez no sabe qué radiografía, pero le hicieron una radiografía y eso pues baja la ansiedad de la paciente. Bueno, ya le hicieron una radiografía, ya lo hicieron otra vez, ¿no? No es lo adecuado, pero a veces se utilizan estos medios para calmar cierto del por qué no se le ha hecho nada a un paciente, ¿no? No es lo correcto. Pero ahí es cuando nosotros decimos, oye, pero ¿por qué? Justifícame tu estudio, porque si no lo justificas, no te lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí te metes en muchos problemas legales. El radiólogo no le quiere hacer el estudio y ya va el familiar, ¿por qué no le quieren hacer la placa? ¿Por qué no la tomografía? ¿Por qué no esto, no? Entonces, es un poco complejo, Y aquí hay un pero mito que entra de que las radiografías no causan cáncer o la radiación, las rayos X no causan cáncer en general. Al saber que también los rayos X se usan para terapéuticos, sí, es ándale. lo contrario, o sea, no La para radio, causar cáncer, sino para quitar cáncer. La radioterapia, ahí es cuando se utiliza con fines diagnósticos. Ahí son dosis, ahí se utilizan los rayos X o rayos gamma para la radioterapia, ¿no? Otro tipo de radiación, pero se utiliza radiación. Y ahí sí, es lo que descubrimos. O sea, cuando hubo también estos desastres de fuentes de radiación, como fuentes nucleares, que hubo estos accidentes, Sí, nos dimos cuenta aprendimos más de la radiación, aprendimos más de todo eso. Entonces, de ahí surgió la protección radiológica y poder utilizar la radiación como fines terapéuticos, la radioterapia. Pero sí, sí, sí están los rayos X. Son te ayudan, pero si no se utilizan bien o se utilizan más de lo que deberían ser, pueden causar alguna alteración a largo plazo. sí. Otro mito. También en la terapia se usan como, creo que también entra un físico, ¿no? A medir la cantidad de radiación que se da si tengo un tumor en la cara o si tengo un tumor cerca. O sea, es como... Sí, la radioterapia es un equipo multidisciplinario, porque hay médicos, hay especialistas en radioterapia, hay médicos especialistas en radioterapia, oncólogos, incluso saben de esos temas, médicos nucleares, que cuando se le va a dar radiación a un paciente por algún tumor, entran ellos, entran físicos, entran técnicos especialistas para poder centrar la dosis al tumor que van a atacar. O sea, sí, es un equipo y los equipos son enormes y es otro mundo. Pero sí, los físicos están ahí siempre con nosotros, físicos nucleares, para ayudarnos a entender esta cuestión física que a veces como médicos no la entendemos. Ahora, mito, el que toma el estudio, el que toma la radiografía, es quien lo interpreta, porque a veces pasa, ¿no? Te toman tu radiografía y le preguntan, oye, ¿y qué salió? ¿Qué tengo? Y te dicen, no sé, hasta que la interpreten.
Entonces, ¿quién juega este rol en quién la toma y quién la interpreta, ¿no? En realidad, el que toma el estudio no es quien interpreta el estudio. Quien toma el estudio es el técnico radiólogo y quien interpreta el estudio es el médico radiólogo. Entonces, esas son ciertas diferencias, ¿no? Que a veces sí llegan a los pacientes, sale del estudio y ¿qué te dijo el doctor? No, hombre, no me dijo nada. Ah, pero no le dijo nada porque quien le tomó la radiografía es el técnico y no están facultados para dar un diagnóstico, ¿no? Ahora, aquí es importante una interpretación escrita, solamente el médico radiólogo la puede hacer. Una interpretación así tiene esto, la placa, esto, cualquier médico tiene las bases para poder dar un probable diagnóstico, pero en escrito solamente nosotros. ¿El técnico radiólogo que toma tantas radiografías le puede causar cáncer? El técnico radiólogo va a entrar en una gama que llamamos, junto con nosotros, POE, personal ocupalmente expuesto. Ellos deben de tener cierta protección radiológica, desde un collarín hasta un mandil y un dosímetro. Sí, al estar expuestos a los rayos X, tienen un factor de riesgo más a toda la población de tal vez desarrollar algún tipo de cáncer. No es la regla, pero sí es un factor de riesgo, ¿no? Eh, va a haber técnicos que toda su vida están y no les va a pasar nada porque no reciben la radiación directa. Y me faltó tal vez mencionar que el momento de producir el rayo y tú cesas, dejas de, aprietas el botón, se genera, quitas el botón o se aplica la dosis y ya no hay más radiación. Entonces, la dosis de radiación es solamente una vez localizada y a pesar de que hay una radiación tal vez dispersa, no está botando por las paredes, porque ya vimos que es una radiación de alta energía que puede atravesar y conforme atraviesa ciertos objetos va perdiendo fuerza y no es, por ejemplo, que si tú tomas tu radiografía dental, esos rayos X atraviesan el piso y le afecta al que está abajo y de ahí a todos. No, no, no. Los rayos X se hace el rayo, choca con la materia, se detiene, va perdiendo fuerza y ya. Incluso las medidas de protección radiológica en su momento estaba que el cuarto sea plomado o con bario Sí, y esto una pared, detenía. ¿no? Ponen como una pared y se van atrás cuando toman la radiografía. Exacto, sí, sí, sí. Ahí es para nosotros como medida de protección para los técnicos radiólogos. Incluso esas son parte de las medidas de protección radiológica que debe haber en todo hospital, en todo laboratorio, para más protección del técnico, ¿no? Pero nosotros, todos los que estamos en radiación, desde físicos, médicos, tenemos ese factor de riesgo a desarrollar, ¿no? También Mientras había, más, ajá. también había oído que los técnicos radiólogos, esas personas que están mucho con radiación, trabajan 6 meses y descansan 6 meses, o te tienen que ir al mar a sacar la radiación. O sea, ¿eso Ándale. es cierto o no? Haz de cuenta, el personal de ocupacionalmente expuesto, que somos los que estamos en radiación, en el instituto, depende de la institución, pero en la Ley Federal del Trabajo sí aplica que tienes que tener más periodos vacacionales, con la finalidad de que no estés tan expuesto a esta radiación. O incluso si tienes tu dosímetro, que es el que mes con mes te va a decir cuánta radiación tuviste, si superas ese umbral de radiación segura, te pueden suspender del área y te mandan a descansar para que ya no sigas recibiendo tal vez esa dosis de radiación por los equipos de rayos X. El irte a la playa es porque de la radiación de fondo vas a recibir menos que si te vas a la montaña por la altitud, pero Creí no que el es, agua te quitaba algo, el agua de pan, algo no, así. ese es un mito de que si te vas a la playa, desechas los rayos X. Eso es falso. Simplemente es porque ¿quién no quiere estar en la playa, no? Y te dan vacaciones, o sea, te voy a decir, los que estamos en el IMSS o ciertos hospitales públicos y estamos en radiación o ciertas cuestiones de peligro, tenemos 3 periodos vacacionales, a diferencia del resto. Ujú. Entonces, es como una prestación que tenemos los que estamos como algo más expuestos, pues para que te alejes de la fuente externa, aparte de la radiación de fondo, ¿qué? Sí, y en odontología, que es una radiación tan pequeña, bueno, todavía no llegamos, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Me espero mi pregunta. Mm. Creo que vas a decir algo de la radiación de odontología también. Sí, sí, ahorita vamos a ver cuánto emite, ¿no? Y tengo unas tablas que equivalen a
a la radiación que utilizamos con la radiación de fondo. Por eso era importante que supiéramos la radiación de fondo qué es y para poder comparar, ¿no? Y en embarazadas se pueden tomar radiografías. Sí, ahí va. Ahí también es un mito. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, mito. Duelen los rayos X, porque ha pasado que a un paciente le tomas una placa, ay, sentí como un electroshock o sentí raro, ¿no? Ahora, ¿duelen los rayos X? ¿Cuál es la realidad? Es que no duelen, no se siente nada. Pero ¿qué pasa cuando algunas pacientes dicen, ay, sentí algo raro cuando me tomaron la radiografía? Algunas personas refieren sentir algo durante la toma de rayos X. Sin embargo, se asocia más al estrés del paciente y al sonido que emite el equipo al tomar la radiografía. Cuando tú tomas una radiografía en un equipo convencional, hay un ruido que es el que te anuncia el disparo. Entonces, el paciente al estar, imagínate, eres un Claro. contador. Sí, un contador que te van a hacer una cirugía de la vesícula, llegas y tú no sabes ni qué show, te ponen para tomar una placa y te dejan así 2 segundos, 3 segundos, no te muevas ni nada y tú tienes ese estrés y de repente escuchas y que se suspende, es parte de una cuestión que dices, ah, chis, algo sentí, pero no se siente nada. Algo me descargaron, algo me emitieron, algo, o El sea, rayo láser me pasó y lo sentí. es un El shock. rayos X, sí, pero no, eso es falso, pero es un mito. ¿Duelen? No duelen. ¿Hay A otra- contraindicaciones? Sí, sí hay relativas y absolutas. Ahorita te platico de esas. Sí, Ahora, si esto de la radiación de los rayos X es muy profundo realmente. sí. Nosotros tenemos que tomar clases de protección radiológica, tenemos que tener un curso de protección radiológica, lo tenemos que hacer cada año, actualizarnos, porque somos los expertos en esta materia. Entonces, tenemos que estar, claro, siempre lo tienes que repasar, ¿no? Para esto yo igual tuve que repasar ciertas cosas, dije, bueno, recordar, porque realmente es algo que sí manejas, que sí hablamos, pero igual esto es muy aburrido, pero lo trato, pero ya para hacerlo más dinámico, estos gráficos, imagínate ver al señor, que Sí, cuando salió el señor Burns así radioactivo, dije, no, hombre, así me va a pasar, ¿no? Pero sí está muy interesante. El sí, chiste es que te lo hagan así dinámico. ¿Va? divertido. Hey, ok. Bueno, pues vamos con otro mito de los rayos X. Si los rayos X te hacen radioactivo, así como Mr. Burns. Ahora, la realidad es que no. El término radiactivo se refiere que emite radiación, que es una partícula que si tú la pones cerca, va a echar radiación. Va a rayos gamma, tal vez por lo general, va a ser algo radiactivo y va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Los rayos X, tú puchas el botón, se generan y lo sueltas o la cantidad sale que lo programas y hasta ahí termina la radiación. Por eso es que los rayos X no son radiactivos. Después del disparo de rayos X termina la exposición a la radiación, tú sales normal, tú sales a hacer tus actividades y no te vas a volver verde como el señor Burns después de una radiografía, ¿no? Ahora, otro mito. Eso ya sería como más material radioactivo, como el Sí, uranio o algo así. por ejemplo, para cáncer de tiroides o algunas patologías de tiroides se utiliza el yodo radioactivo. Ujú. Entonces, ahí sí, incluso te tienen que encerrar en un cuarto especial y Lo quien te emites, atiende, exacto. porque lo emites, te dan ese yodo radioactivo para alterar las células de la glándula tiroides y eso sí puedes emitir radiación. Ahí sí te vuelve radioactivo. A otra persona te lo puedes Sí, emitir. exacto. Sí, entonces ahí es cuando sí te vuelves, señor Burns, después del yodo radiactivo, por decirlo así. Pero con los rayos X, no, es falso. Ahora, vamos a otro mito. Los estudios como radiografías, tomografías y mastografías son peligrosos porque ¿qué ha pasado? Digo, ha pasado que alguien le diga a su comadre, oye, me voy a tomar esta radiografía o la mastografía. No, no te lo hagas porque son peligrosos los rayos X. Eso es un mito. Pero ¿cuál es la realidad? Los rayos X, bueno, las radiografías, la tomografía y la mastografía no son peligrosos. Los rayos X se utilizan como herramienta diagnóstica, son seguros y siempre tienen que justificarse y nosotros proporcionamos el principio de Alara. Mientras la dosis
sea lo más baja razonablemente posible. Por eso es que un paciente o alguien no puede llegar sin una orden médica a solicitar una radiografía, ¿no? Es como en el caso de ustedes. Creo que un paciente no puede decirle, doctor, tómeme una radiografía de este diente, quiero ver cómo está. No, ustedes valoran y dicen, ah, necesitas una radiografía. Es Sí. igual con nosotros. Lo ideal es que el paciente vaya con el doctor, lo valore, ah, si necesitas una radiografía. Pero ¿qué ha pasado actualmente? Recibes un golpe y dices, ah, no, para ahorrarme una consulta, voy, me saco la radiografía y ya luego voy con el doctor que vea mi radiografía. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, llega el paciente y dice, ay, me pegué aquí. Y si el técnico y el laboratorio dice, ah, sí, pues toma una radiografía de la mano, porque el paciente señala aquí. Y el técnico le toma la radiografía de la mano, ¿no? Una así, dorso palmar y oblicua, ¿no? Pero resulta que realmente el golpe fue a nivel de la muñeca, rayo y cúbito. En una radiografía de mano sale un poquito rayo y cúbito, pero no vas a valorar la muñeca. Entonces el paciente llega con esa radiografía de mano con el doctor, doctor, me pegué aquí, ¿y por qué le tomaron una radiografía de mano? Ah, así me la tomaron. No, vaya y reclame, usted era una de muñeca, entonces causamos ese conflicto de que sin orden médica se puede tomar una radiografía errónea al paciente. Primero Entonces, es el diagnóstico y con el doctor, y el doctor valora si necesita una radiografía o no. O sea, ya como exacto. que pero sí, estos rayos X pues son seguros, tienen estudios, tienen muchísima investigación atrás. O sea, ya cuando llega a la persona, como que dice, ay, como si nomás lo estuvieran haciendo a lo loco. Pero no todo tiene estudios, evidencia de qué funciona para cada cosa, cuánto se deben emitir. O sea, por eso los hacen tan seguros para los pacientes. Exacto, sí, son seguros, pero lo ideal es que siempre se justifiquen, ¿ok? Que les quede claro a todos, justifiquen siempre antes de ir a algún laboratorio, vayan con su médico de preferencia. Sí, entiendo que muchas veces es, no, primero voy con el doctor, a que me tomen el estudio y ya luego con el doctor, pero no es lo ideal. Tratemos de hacer las formas medio correctas, lo mejor correcto posible, ¿va? El doctor te va a pedir un tipo de radiografía en cierta posición para que veas. O sea, no es como que uno no sabe, o sea, no tiene que. Sí, exacto. Entonces, ya desmentimos el mito de que estos estudios son peligrosos. No son peligrosos. Ahora, otro mito. ¿Los rayos X se quedan en el cuerpo? Te toman tu radiografía y dices, "Ay, chis, pues ahí se me quedaron". Sí, la realidad es que sí. Al pasar los rayos X por los diferentes ¿No los tejidos, atraviesan? O sea, los atraviesan, pero una porción es absorbida por el cuerpo. De aquí que podamos nosotros medir la dosis de radiación que pues se queda en el organismo o la dosis de radiación segura. Porque sí, los rayos X van a pasar, pero una porción, una pequeña porción se va a quedar en el cuerpo. Y ahí es cuando puede causar un daño celular y van a ir los mecanismos de reparación celular para tratar de reparar eso, ¿no? Obviamente, pues ahí es cuando te dicen, bueno, a más radiografías, a más tiempo de exposición, sí puede haber alguna alteración celular, pero necesitas muchísimas radiografías, muchísimos estudios, ¿no? Pero sí se quedan. Obviamente después se van a eliminar, se desechan, pero al momento una pequeña porción sí se queda. Ahí va. Gracias a esta dosis absorbida podemos medir la dosis efectiva, la exposición a los rayos X de los pacientes y del POE, el personal ocupacionalmente expuesto, y saber la dosis que son seguras. pero yo cuando voy de paciente con, me tomo una radiografía, o sea, yo tengo que estar segura de que el que me la está tomando sabe qué radiación me va a poner y Sí, ujú, o sí, sea, sí. sabe que estudiaron y para. Ujú. Ya es muy sencillo porque ya los equipos digitales tú seleccionas, haz una radiografía del brazo y ya ahí es más, es un monito así y tú seleccionas la parte que se va a hacer y ya solito te da la dosis que necesitas, te digo, porque si no es la misma del brazo que una de cráneo, ¿no? Entonces, pero sí, todos los que estamos en radiación sabemos cuál es la dosis que se necesita. Pero sí, Ahora, tiempo para que salga la primera y no me las estén tomando, ¿verdad? Cada rato. exacto, sí, es más, te voy a decir, sí influye igual que tanto coopera el paciente, porque también incluso hay criterios de calidad en la radiografía para decir, esto está bien tomada, no está bien tomada, tómale otra vez, manéjala así. Entonces, sí, sí, pueden que te la tomen varias veces, tú dices, "Ah, chis, ya me tomaron tres, ¿qué onda? Pero salí mal, ¿qué?".
pero a veces o no respiras profundo o te mueves o hay una lesión que se ve mejor con otra posición y son variantes que hacemos. Entonces, sí hay justificación a veces para repetir. No, igual nosotros, si repetimos imágenes o se te repiten radiografías, hay una bitácora que tienes que poner. Repetí tantas imágenes a tal paciente. ¿Por qué? Porque Cofepris también está muy pendiente de los laboratorios, de los equipos, de donde se emite rayos X y puede llegar Cofepris y decirte, a ver, ¿cómo están tus bitácoras? Ah, ok. Bueno, tienes muchas repetidas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O, muy bien, una está bien, o no tiene ninguna. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Pero sí, todo eso también está muy legal. Ahora, mito, ¿los escáneres del aeropuerto usan radiación cuando te paras así y te No, dicen no se mueva? así el círculo ese que te pasan y que levantas las manos y es como Ajá, un tubo. ¿usa radiación o no? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pero a ver si traigo drogas o algo. Sí, sí utilizan, realmente es que sí utilizan radiación. Son utilizados para detectar objetos de alta densidad, generalmente armas o un bulto extraño, pero Cuchillo. sí, pero las dosis que utilizan son bajísimas. Mira, 0.00002 milisieverts, o sea, realmente nada, ¿no? Pero Y sí ahí, utilizan radiación. y en esas aparece si tengo alguna placa en el cráneo, si tengo algún aparatito, una placa metálica o no sé, Ah, un Objetos, marcapaso. objetos un poco de alta densidad y que por la forma los inspectores de seguridad pueden decir, eso está extraño, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues este paciente, bueno, este que lo están escaneando, aquí se ve la hebilla. ¿Sabes? La hebilla del cinturón, puede ser aquí algún cierre del pantalón, la cartera, su chaqueta, en este caso ahí puede traer algo, ¿no? Entonces, a ellos los que le llame la atención, incluso el detector de metales, tú pasas o ven o te hacen este escáner de radiación, ven algo raro, te pasan el escáner de metales y si donde él vio algo raro hay algo que suena, ¿qué onda? ¿Qué traes ahí? Y ya basculean y sí, es más para determinar cosas de alta densidad que no penetran en los rayos X y puedan ser un arma, ¿no? Un Metales. cuchillo. Ajá. Exacto. Ujú. Los sí utilizan, pero una dosis muy baja. Ahora, ¿me puedo hacer un estudio de radiología como chequeo? Es un mito que llegan, ¿me lo puedo hacer? Exacto. No, la realidad es que no. Los estudios de radiología, como una radiografía, tomografía o mastografía, que son los que utilizan rayos X, deben ser indicados por un médico. Así como vemos que la radiación puede causar alguna lesión, por eso le damos esa importancia, cuidamos tanto que siempre se justifique porque una radiografía, ¿no? A veces sí puede ser de urgencia y algo muy evidente, los niños que están jugando en la primaria se caen, se doblan el brazo y traen el brazo así todo chueco, ¿no? Van y tal vez lo ideal es que hubiera un médico en cada escuela o algún personal de salud en cada escuela que diga así una radiografía, ¿no? Pero bueno, si llega un paciente así y llega al laboratorio y no han visto un médico, pero está el médico radiólogo tenemos la facultad de decir, sí, ¿qué te pasó? Me caí, tómale una radiografía de esto sin que ellos lleguen con una orden médica, porque el médico radiólogo es el responsable sanitario de un equipo de rayos X o de que funcione un gabinete de rayos X. Y dentro de las funciones que tiene el responsable sanitario de rayos X viene, tú puedes tomar decisiones para el mejor estudio que el paciente necesite. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre sugiero a los pacientes? Que tal vez si se quieren ir a ahorrar un poco la consulta, vayan a un lugar donde hay un médico radiólogo, ¿no? Y que pueda orientarlos siempre a la radiografía que necesitan. Esto cuando es un trauma, ¿no? Que, eh, que te caíste y no sabes qué. Oigan, necesito una radiografía de qué, pues no sé si de la muñeca, de la mano, del brazo. Habrá alguien que me asesore y generalmente siempre hay un médico radiólogo y es la labor del médico o del responsable sanitario a cargo del gabinete decir, sí, aquí estoy, tómale esto y listo, ya se va con el doctor, ¿no? Pero La, así que uno llegue, no, no es lo ideal. las radiografías para niños son seguras. Son seguras. Sí, ahí viene otro mito, a ver, ahí viene uno de esos. Ok, pero ya quedamos ahora. ¿La resonancia magnética nuclear usa radiación ionizante? La realidad es que no. La resonancia magnética usa pulsos de radiofrecuencia que no afectan a las células. No utiliza radiación ionizante. Aquí hay que diferenciar.
radiografía, tomografía, mastografía. La resonancia magnética es equipo grandote donde no puedes entrar con metales porque tiene un imán que te los puede jalar. Y ese no utiliza radiación, simplemente utiliza pulsos de radiofrecuencia o un imán para poder hacer imágenes del cuerpo, pero no utiliza radiación. Pero entonces, si al ser nuclear, ¿de qué se está? Ah, ok, tiene ese nombre porque trabaja con los átomos de hidrógeno. A pesar de que sea el nombre de resonancia magnética nuclear, no emite una radiación ionizante. Usa pulsos de radiofrecuencia, que como vimos al principio, el espectro de la radiación, hay ondas de radio, que son estas que utiliza la resonancia magnética. Ondas de radiofrecuencia, pero no es radiación ionizante. Por eso puse aquí como que esta palabra clave, radiación ionizante, porque sí utiliza radiación, pero no ionizante, a pesar de que diga nuclear, no significa que emana radiación. Recordemos que aquello que emana radiación es radioactivo, y a pesar de que nosotros veamos una nuclear, no significa que es radiación. Bueno, radiación ionizante, pero sí pulsos de radiofrecuencia y no atraviesa células. Simplemente al hacer un pulso de radiofrecuencia, está el imán del resonador entre el cuerpo y las células o las moléculas de hidrógeno de nuestro cuerpo empiezan como a bailar. Se manda un pulso de radiofrecuencia de cierto, digamos, frecuencia y esto va a hacer que estas células o se giren o se pongan en horizontal o en vertical. Y cuando cesas ese pulso, quitas ese pulso de radiofrecuencia, emiten una señal y esa es la señal que recibe el equipo para hacer imágenes, pero Pero no utiliza radiación. que no puedes usar nada metálico aquí. Si tengo alguna placa o algo, no puedo entrar en esto. Está No, completo. siempre preguntamos qué tipo de placa, porque, por ejemplo, si es metal, no, pero a veces es Titanio. titanio. Sí, generalmente ya hay ciertos metales que utilizamos en medicina que no son ferromagnéticos, los puedes pasar sin ningún problema. Pero, por ejemplo, las tarjetas de crédito, si tú entras, pues se las borra. El teléfono lo jala, armas lo jala, los aretes los llegan así a jalar, no fuerte, pero sí sientes como que algo te jala. Entonces, todo lo que sea ferromagnético lo va a jalar. Entonces, ya las placas o los material de osteosíntesis que Dentales, normal coronas dentales metálicas, amalgamas. se calientan, Ah, llegan a calentarse, pero ah. dependiendo igual, cuando tú te hacen una resonancia te ponen una antena y esa antena como que centra los pulsos de radiofrecuencia. Entonces, generalmente los pacientes que tienen amalgamas dentales y les quieren hacer una resonancia en senos paranasales, les explicamos, puedes sentir un poco caliente, es tolerable, no va a quemar. ¿Ok? Ok. Pero bueno, la resonancia magnética no causa cáncer, no utiliza radiación ionizante. Ahora, si me hago una radiografía o una tomografía, ¿me quedo estéril? Este es un mito. La Creo. verdad es que no. Por una radiografía de pelvis, una radiografía de columna, no te vas a quedar estéril, ya que las dosis que se utilizan son bajas que no causan ningún problema, ¿no? Entonces es un mito. Que me hice una radiografía y me quedé estéril por eso, no. Ahora, gran exposición a la radiación sí puede causar esterilidad, pero radiografía, tomografía, no. ¿Ok? Ahora, aquí lo que me preguntaste en un inicio, ¿me puedo realizar una radiografía si estoy embarazada? Y siempre va a haber un letrero antes de que te entres a una placa. Si usted está embarazada, comuníquelo al personal para que tome medidas de protección radiológica. Sí se puede tomar una radiografía a pacientes embarazadas y lo pongo con asterisco siempre y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo y no existe algún otro método de estudio que pueda suplir el uso de la radiación. Entonces, eh, una paciente embarazada, generalmente ya las pacientes embarazadas, dependiendo igual la semana de gestación, es qué tan susceptible es el producto a una fuente de radiación ionizante. Pues siempre, por ejemplo, embarazos tempranos, tratamos de ser más cautelosos, porque si al estar en un proceso de mitosis y meiosis, si aplicas alguna fuente de radiación, aunque sea controlada o poca, pues sí causar algún daño genético. No va a ser que el bebé salga con un brazo extra, con un ojo, ¿no? Pero puede ser lo más susceptible que a la larga le pueda dar leucemia, algún tipo de tumor, ¿no? Que los primeros meses es cuando no se recomienda. Pero ¿qué Exacto. pasa que cuando la mamá no sabe?
Ya ves que pasa como un mes que todavía no nos baja y no estamos seguros. Es la responsabilidad del técnico radiólogo siempre preguntar, ¿hay sospechas de embarazo? Y pero para eso igual influye mucho el por qué le piden la radiografía. Teóricamente la paciente ya tuvo que haber ido al doctor y el doctor tuvo que haber indagado en su exploración clínica. Fecha de última regla, híjole doctor, llevo un mes de retraso. ¿Hay probabilidad de embarazo? Híjole, no sé. Antes de hacerte una radiografía, hazte una prueba de embarazo, ¿no? Entonces, teóricamente por eso es importante, es una cadenita, ¿no? Tú vas a hacerte una radiografía porque te la solicitaron, porque el médico ya cree que no estás embarazada, ¿no? En una mujer, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa en una cuestión de un trauma, un traumatismo? Porque sí, ha habido casos, por ejemplo, alguien está haciendo limpieza, se cae, se resbala, se pega en el codo, le duele, no lo puede mover, vas y te haces una radiografía. El técnico hay sospechas de embarazo. Y obviamente ya como mujer ya sabes, bueno, tienes un poquito la noción, bueno, haces cuentas, ¿no? Sí, no, sí, sí, no. Si tú dices, creo que sí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para eso tiene que estar el radiólogo, el médico radiólogo, el responsable sanitario de preferencia. Doc, tengo una paciente que le piden una radiografía, pero hay sospechas de embarazo. Y ya entra uno como médico radiólogo, interroga, pregunta, bueno, hay sospecha, se necesita la radiografía, ponle el chaleco, ponle el mandil, el plomado para que cubra la región de la pelvis por si hay un embarazo y ya tú tomas la radiografía normal. O sea, al tomar una radiografía de cualquier extremidad, la fuente, por ejemplo, el útero va a estar lejos de la fuente de radiación. Entonces, y con el mandil plomado disminuyes que pueda haber un riesgo, ¿no? Pero si le sugieres al paciente, ¿sabes qué? Hazte una prueba de embarazo o sabes que necesitamos hacerte una prueba de embarazo antes de la radiación porque puede pasar esto. Y los pacientes son conscientes, dicen, bueno, está bien. Yo Entonces, siempre te pregunto en odontología, pero ya sé que pues la radiación es un poquito más pequeña o en mujeres embarazadas que se les hace endodoncia que no es necesario, pues sí usar el mandil plomado y pues hay un cuello tiroideo y cosas así que también tenemos en el consultorio dental. Pero mi pregunta es que en veces muchos pacientes o me escriben a mí en mi blog, me tomaron radiografías en el consultorio y no me pusieron ese mandil o cosas así, como que les da miedo, vienen con ese miedo de que me tomó el dentista y no me puso las protecciones o no sé, o no lo usamos también nosotros porque sabemos que la radiación es muy pequeña y a lo mejor tomas una o dos radiografías. Ahí en ese caso con las embarazadas, las radiografías dentales, todo eso, ¿cómo lo ves? lo ideal sería usar los métodos de protección, ponerles de preferencia siempre el collarín y ponerles siempre un mandil en el mandil en el caso que haya sospecha de embarazo, ¿no? Que la fuente de radiación está muy lejos, o sea, se puede justificar el hecho que tal vez porque no les ponen algún método de protección, porque la fuente que tú vas a estudiar está muy lejos de la zona. Los rayos X, digamos, de aquí no se van a ir hacia abajo, ¿no? Van a seguir siempre ese trayecto que tú quieres estudiar. Entonces, es razonablemente que no le pongan nada si van a tomar una radiografía de aquí, ¿no? Pero lo ideal es mientras más medidas de protección radiológica utilices, es mejor, O ¿no? te la pongo del otro lado. Si nosotros estamos embarazadas como dentistas y vamos a Ujú. estar trabajando normal y tomando radiografías, es siempre usar el mandil nosotras como protección de Sí, dentista. De sí, mamá siempre, está embarazada. siempre, siempre, siempre. Porque igual, o sea, te digo, aunque tú tomes la radiografía dental y tú estés alejado, eh, siempre hay esa radiación un poco dispersa, ¿no? O sea, esa radiación que digo que el haz de rayos X es un abanico, se abre así. Por aquí salen los rayos X, salen así, por eso se abren, es como un abanico. Entonces, hay cierto tipo de radiación dispersa que no va a rebotar y te va a caer a ti, pero evitas el riesgo de que cierta radiación en algún momento pueda estar en contacto contigo y son medidas de protección, no están de más y sí hay que hacerlo. Y se dispersa aunque sea un conito así Sí, o bien. sea, se dispersa, digamos, pero lineal, no digamos, o sea, a pesar que es un cono, la radiación hace esta forma cónica, pero igual al irse abriendo o a ir penetrando va a perder fuerza. Entonces, no va a chocar con las paredes y va a rebotar hacia ti, eso no, pero sí va a seguir un trayecto lineal y va a ir perdiendo fuerza y
y Ok. no te van a caer a ti, ¿no? Por rebote ni nada. Pero pues igual a veces los equipos de rayos X no se les da el mantenimiento y puede que la carcasa protectora pues ya no esté funcionando bien. Y X o Y razón haces tú el disparo y esa tenga radiación de fuga y ahí sí te afecta. O sea, en vez de ser lineal, ahora sí salga medio disperso, ¿no? Entonces, sí influye mucho igual que los equipos tengan su buen mantenimiento, la protección radiológica. Entonces, yo que les sugiero, siempre utilicen protección radiológica. Si van a tomar una radiografía, no les va a pasar, tal vez sí aseguro que no les va a pasar nada, me va a tener un problema, ¿no? Pero mientras reduzcamos el riesgo y lo tengamos a la mano, pues hagamos. Y es un poco incómodo, pesa, pero así al final, si pasa algo, no le vamos a echar la culpa a los rayos X. Sí, ¿y por qué entonces existen nada más como de aquí para abajo? O sea, porque los órganos importantes están aquí abajo y no existe una protección de plomo para la cara o algo así. Hay lentes plomados, hay cubrebocas plomados y hay guantes plomados. Los lentes plomados generalmente los utilizan un intervencionista, el equipo de fluoroscopía que les enseñé que nos utiliza para ver, eso lo utilizan mucho los equipos, los médicos, los radiólogos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, que sí llegan a proteger el cristalino, porque el cristalino es muy susceptible a las fuentes de radiación. Entonces, hay lentes plomados, incluso cubrebocas y guantes, que así como los guantes de látex son un poquito más gruesos, pero tienen un cierto material que te protege las manos de la radiación. ¿Son Entonces, desechables? sí, sí, llegan a ser desechables. Sí, hay dos tipos, o desechables o incluso unos bien toscotes, ¿no? Pero sí, sí, sí se protegen. Y la protección que se da, o sea, ¿por qué tal vez aquí no? Porque no vas a, la radiación que utilizas no va a afectarte los ojos, Cerebro, no, cerebro, ¿no? no. Ahora, cuando haces una tomografía de cráneo, el equipo tiene, tú colimas, o sea, tú seleccionas que vas a radiar y el equipo tiene un protector que cuando tú seleccionas los ojos y cuando pasa las de radiación, ahí disminuye la cantidad de radiación para evitar que la radiación que va a recibir tu cerebro o tu cráneo sea la misma que reciba los ojos. Entonces disminuye y ya luego pasa como ese filtro y ya sigue la radiación normal. Entonces, si los equipos están muy bien calibrados, tienen estas medidas para proteger ciertos órganos blandos, entre ellos los ojos, la tiroides, ¿no? La tiroides, ¿por qué se habla mucho de ellas de que puede haber una alteración? Porque generalmente la glándula tiroides siempre está en un proceso de mitosis bueno, todos nuestros órganos, pero la tiroides está más metabólicamente activa. Mm. Entonces, y está un poquito más superficial. Recordemos que los rayos X tal vez conforme van pasando un objeto van perdiendo esa fuerza. Y la glándula tiroides pues sí está muy Sí. superficial, al igual que el cristalino, pero pocas veces vas a hacer esa radiación enfocada a la glándula tiroides, ¿no? O con una radiografía de cuello cervicales no va a haber problema con las cervicales porque ya sabemos qué dosis puede afectar a la glándula tiroides o qué cantidad. Ok. Bien, Perdón, ahora, perdón por mis mil preguntas. no, pues también son los mitos, ¿no? Ahora, el mito, el ultrasonido utiliza radiación ionizante. No. No, exacto. El ultrasonido no utiliza radiación ionizante. El ultrasonido utiliza ondas de sonido. Esté seguro. Este no hay ningún problema. Te puedes hacer muchos ultrasonidos y no va a haber problema. Pero Pues vuelve a lo mismo. lo usan ¿Eh? lo usan para bebés. Imagínate que tuviera radiación. Exacto, sí, se utiliza. De ahí ya sabes por qué luego salen los bebés así, ¿no? Imagínate. Pero no, la ultrasonido es muy seguro, realmente. Las ondas de sonido no causan problema, ¿no? Pero hay gente que sí llega a pensar que el ultrasonido causa cáncer o que usa radiación ionizante. Ahora, ojo también aquí porque puede ser que alguien me vea y diga, no, el ultrasonido sí utiliza radiación, sí, pero es radiación ionizante. Porque ya vimos que dentro del espectro de la radiación hay ondas de sonido que esos son ionizante y no ionizante, ¿no? Pero para fines así, generales, el ultrasonido no causa cáncer, no utiliza rayos X. Ujú. Ahora, la dosis de radiación es igual en niños que adultos. Exacto. Porque puede decir, oye, llega un niño a tomar o sea, la mano más chiquitita que un adulto. Ni Entonces, en dental, ni en dental usamos diferentes, más bajita. ah, por ejemplo, tú cuando utilizas
¿tú cómo programas? ¿Tienes imágenes o tú calculas la dosis o por el diente? El rayos X viene. Ándale, ya, o sea, Si está adulto y qué dientes, te lo da automático. Ujú. así como ustedes, lo mismo generalmente en un equipo grande, ya viene bien establecido para que no se cometan esos errores. Entonces, la realidad es que la realidad es que la dosis de radiación en adultos y en niños es muy diferente. Se utiliza menor dosis en pacientes pediátricos porque el espesor es menor, que es lo que calculamos con las radiografías. Entonces, tú pones igual en el equipo adulto o niño. Incluso hay equipos que, pues, más estadísticos te ponen hombre o mujer, dependiendo de las partes blandas, ¿no? Pero entonces todo eso lo vas poniendo ya digitalmente y te va a dar en automático la dosis de radiación. ¿Te refieres al espesor óseo cuando dices? Al espesor de los tejidos, sí. Ah, Antes de que fuera todo digital, tú calculabas la dosis de radiación, tú medías el espesor del paciente con una regla, mide 4 centímetros, ¿no? Entonces tú hacías ciertas reglas, pues, tengo un foco de 300 miliamperes, voy a ponerle tantos kilovoltajes porque el espesor es este y sacabas la conversión a 0.2 kilovolts. Entonces antes se medía. Ahora ya obviamente ya son medidas muy estándar, ¿no? O sea, tal vez en los hombres el antebrazo va a ser muy similar, ¿no? 4 centímetros. Tal vez en las mujeres el espesor va a ser 3 centímetros, ¿no? Entonces, como ya son tamaños estandarizados, generalizados, ya en automático lo da. Pero sí antes se tenía que medir el espesor. vi en Instagram, en un reel, un video de cómo le toman radiografías a un bebé en un tubo así para que no se mueva. Está súper cute. Sí, 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 sí. Metido en el tubo transparente de Y su el niño cuerpo coopera, o sea, el niño tú lo ves y está súper bien portado. Todos quisiéramos un paciente así, para que no se porque muevan, ¿verdad? para Para que que no se mueva, exacto, y no tengas que repetir más radiografías en un paciente pediátrico. Pero Ujú. estaría, eso debería de haber en todos los hospitales. La realidad es que no lo hay. Adultos también. ¿A quién utilizas? A los papás cuando van a un bebé a hacerle una radiografía, agárralo fuerte, señora, agárralo fuerte. Y a veces sí, o sea, como papá, yo me pongo en los papeles que tu bebé se está moviendo y grita y te dices, agárralo fuerte y no lo quieres lastimar. Pero tal vez si no lo agarras fuerte a la primera, se mueve y no nos va a ayudar. Entonces, pero sí, es menor, pero sí, sí, sí. Es real, ¿eh? Eso sí, que los meten en el tubo, es real. Sí, Pero a los muy bebés, ¿no? A los que no sí, entienden o no les puedes explicar. no cooperan, exacto, sí. Ahora, otro mito, ¿me puedo hacer una mastografía de rutina? Porque estuvo muy en auge esto de la mastografía, causa A los cáncer. 40, ¿no? Sí se puede. Ándale, sí, sí, tienes toda la razón. O sea, la realidad es que sí te puedes hacer una mastografía de rutina. Si tienes 40 años o más, está indicada una mastografía de tamizaje anual, Ujú. único estudio que puede detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes menores de 40 años si quieren hacerse una mastografía? Hacen Siempre hay indicaciones. Por ejemplo, siempre sí se puede hacer siempre y cuando haya una indicación, ¿no? No a todas menos de 40, no. O sea, tiene que ser valorado por el médico, tener factores de riesgo, orden médica y sí se le puede hacer. A mí me Pero hicieron un ultrasonido, yo menor de 40, porque tenían como miedo de unas bolitas no me quisieron hacer mamografía, fue un ultrasonido como para para ver qué eran descartar esas bolitas, algo ¿no? que había tocado, ajá, para descartar si ameritaba o no algo más de estudios. Pasa en la vida diaria. Llegan pacientes, vamos a poner un ejemplo, quieren ponerse implantes mamarios, ¿no? 25 años y por alguna razón un amigo doctor le dice, no, hazte una mastografía para ver cómo están tus mamas, ¿no? Le da la orden, llegan al gabinete y me dice la técnica, doctor, esta paciente tiene 25 años y le pide una mastografía. Chis, ¿por qué? No, que es un prequirúrgico. ¿Qué hago yo como responsable sanitario, como radiólogo? Salgo, platico con la paciente, oiga, ¿qué le pasó? No, es para ponerme implantes. Bueno, miren, usted lo ideal es un ultrasonido de mamas porque es mejor, porque es el speech para orientar a la paciente. Y sí, lo ideal sería, eh, en ese caso, si te das cuenta, te voy a poner de ejemplo, te sentiste algo. Y me autoexploré. Generalmente, cuando ya hay una bolita palpable, ya el cáncer ya no está en una etapa temprana. Por eso es que la mastografía
detecta cáncer en etapa temprana. Cuando apenas son microcalcificaciones o algo ahí, apenitas pequeñito que no se autopercibe, es cuando lo detecta. Pero sí, generalmente en pacientes que se autodetectan una bolita, como ya es una bolita, algo que tú palpas, es el ultrasonido, Sí. generalmente, ¿no? Pero ahí es cuando entramos nosotros como radiólogos a ver, ¿qué pasa? Vamos a hacer el mejor estudio, te recomiendo esto y el otro. Pero sí se puede hacer la mastografía de rutina arriba de 40, ¿ok? Ya no Ahora, es de ley, es como de... sí, ya, o sea, sí, y a todas las pacientes es quitarles el miedo de que la mastografía te va a causar cáncer, no causa cáncer. Ahora, aquí va otro punto, la mastografía causa cáncer de tiroides, porque estuvo igual muy en boga de que no me hago la mastografía porque me va a dar cáncer de tiroides, o me tienen que poner aquí el collarín, etcétera, No que había no oído, está mal. no lo ¿Eh? había, no lo había Ah, oído. Pero yo qué creo que, bueno. yo digo que no. No, exacto, no. Pero estuvo muy, muy en vogue con de estos programas de televisión donde aparecía una rosa y sí, un milagro, ¿no? Ahí salió este detalle. Ah, la Rosa de Guadalupe. Sí, no, sí, exacto. Ahí Cero, salió que cero científico, la Rosa de Guadalupe. cero científico, pero ahí salió y de ahí como que muchos pacientes tenían dudas, por no decir que le creyeron, tenían dudas de que sí salía cáncer o por qué no me pones un protector tiroideo. Ahora, vamos a desmentir este mito. La realidad es que no. La mastografía usa dosis bajas de radiación que no afecta a la glándula tiroides. Aparte, al hacerte una mastografía, se enfoca la radiación en tu mama y el Pero va equipo directo, no el rayo. Pues va directo al rayo y aparte el equipo tiene una pequeña ventanita que al momento de tú acercarte te protege de que la radiación que sale como cono, pues por decirlo así, si alguna sí, radiación llega a salir fuera, te protege esa pequeña ventanita que tienes, ¿no? Entonces, no causan cáncer, ¿no? Que no es, sí ha tocado que hay pacientes que digan, no, yo quiero que me cubran la tiroides. Está bien, tienes el protector tiroideo, pónselo. No le va ni a beneficiar ni a perjudicar más. pero va a Va a estar ser muy más, tranquila nomás. Ander, va a ser más tranquila y puede un poquito incómoda porque pesa, ¿no? Y mientras está así, pues va a ser esa incomodidad. Pero o sea, si te lo pide el paciente y lo tienes, hazlo. A nosotros no nos cuesta nada, no me lo van a cobrar si se lo pongo, etcétera. Entonces, no pasa nada si se lo pones. No Pero, afecta la radiografía ni exacto, nada, no. nada más. Pero lo importante es que la mastografía no causa cáncer de tiroides. Ahora, pues hasta ahorita, ¿dudas, preguntas? ¿Qué más te iba a preguntar? Sí, que si hay algunas contraindicaciones de Ajá. radiografías, o sea, de pacientes Eh, no, con en realidad, para la única contraindicación, digamos así, relativa sería el embarazo, ¿no? Si una paciente está embarazada y no tiene orden médica, podías decirle, no, la radiografía no le ayuda, ¿no? Bueno, le ponemos esta protección, pero en general las radiografías no tienen ninguna contraindicación. Sí ¿no? tiene ahí sus cláusulas de si estás embarazada, dinos, porque puede que mejor nos esperemos más, te hagamos una prueba de embarazo o esto, el otro, pero así una contraindicación, no. Si un paciente tiene marcapaso, se les puede tomar. Claro, radiografía sí. ¿Te acuerdas que al principio cuando hablábamos de densidades puse ahí con el metal? Sí, se les puede hacer la radiografía sin problema, ¿no? Tal vez para no ser muy cuadrado, podría decir que hay contraindicaciones relativas para las radiografías o incluso para las tomografías, que son principalmente el embarazo, ¿no? Porque si hay pacientes embarazadas que pueden tener una apendicitis, que le haces el ultrasonido y ves que hay el apéndice inflamada, pero por X o Y razón el ginecólogo o el cirujano quieren ver más a fondo y la paciente está embarazada, puedes hacer una tomografía, sí, siempre y cuando usando mayor protección, ¿no? O dosis bajas, o ahí pones el riesgo, puede ser más que el beneficio, ¿no? Una paciente tuvo un accidente, un trauma, un choque y probablemente piensas que hay alguna lesión dentro y necesitas hacer una tomografía, se justifica, ¿no? Ahí tú bajas los parámetros, ahí tú modificas cosas para que no pueda afectar para que la dosis de radiación sea menor. Pero radiografías sí se pueden como en embarazadas que ya está el producto formado, ¿no? Que octavo, noveno mes. Sí, después de generalmente 16 semanas, 17,
que ya la mitosis disminuyó, ya no hay de tanta replicación celular, se puede hacer, pero siempre con ¿Cuántos meses protección. son? 6 4 semanas. meses, más Ah, o menos. Pero que siempre usamos la protección radiológica, o sea, siempre el mandil, aunque ya se esté por aliviar, siempre la protección. Ahora, hay una radiografía que se llama pelvimetría, que esta se utiliza en pacientes embarazadas como a los 8 meses, 9 meses, que es para ver si el producto va a salir o hay buen canal de parto, la pelvis ósea. Entonces, tú le tomas la radiografía a la mamá como de abdomen y ves y haces ciertas mediciones para ver si el producto puede salir por ahí, ¿no? O sea, o es una buena pelvis. Ya no se utiliza tanto, pero sí se llega a utilizar en así, lo último, ¿no? Pero sí se llegó a utilizar en su momento la pelvimetría para ver si la pelvis era adecuada o no. tú, ¿Ok? doctor, que tienes una alta especialidad en radiología de cabeza y cuello, ¿en qué casos está contraindicado ese tipo de radiografías o radiación en cabeza y cuello? Mm, pondría una relativa, o sea, una contraindicación relativa, el embarazo nada más, ¿no? O en pacientes muy pequeños que realmente no, sí, que no haya una justificación, ahí yo como radiólogo sí pudiera decir que no al estudio, ¿no? Pero yo confío mucho de que siempre digan, bueno, tú la valoraste, le viste una lesión a nivel de la mandíbula y necesitas una tomografía. Bueno, ya la valoraste tú, ya está indicado, ¿no? Pero que un paciente llegue y diga, oiga, doctor, tengo una bola aquí, quiero hacerme una tomografía. No, a Mm. ver, puede ser mejor un ultrasonido porque está superficial o necesita una resonancia magnética. Entonces, yo le llamaría contraindicaciones relativas, Mm. pero una absoluta no hay, ¿No? no hay. Existe. Y ahorita que está muy de moda, que estaba viendo de Neuralink y eso, que es ponerte chips en la cabeza y eso podría ser una contraindicación de una radiografía. No, fíjate, realmente no. O sea, tú vas a ver que es otro ejemplo así que puede ser como algo que tengan, es como los implantes Las cocleares. cocleares, ajá. Ajá, entonces tú vas a ver ahí el objeto radiopaco, o sea, que es metálico, y tú dices, bueno, puede ser un implante coclear, pero no te afecta el campo de visión, ¿no? Porque si hay una fractura, la vas a ver. O sea, no te va a estorbar. Pero no Ah, afecta al aparato. no, nada. Ok. No, ni incluso a la resonancia magnética afectan, no, porque ya son materiales ferromagnéticos o compatibles con la resonancia magnética. Hay marcapasos, por ejemplo, me va a salir un poco ya en contexto de la radiación. En la resonancia magnética hay pacientes que llegan a tener marcapasos. Con eso sí somos muy selectivos de, oiga, ¿hace cuánto le pusieron su marcapasos? ¿Quién se lo puso y de qué material está hecho? Porque si hay marcapasos, no que se lo vaya a desprender al paciente, pero se pueden alterar la función. Mm. Entonces, con los marcapasos en resonancia magnética sí somos muy estrictos, ¿no? Y tienen que tener el papelito incluso que diga si está apto para la resonancia o no está apto para la resonancia. O a veces incluso le pedimos al cardiólogo que le puso el marcapasos que esté durante el estudio porque a veces se puede desincronizar o alterar y ahí ya causamos un pequeño Sí, problema al paciente. sí, yo me preguntaba por ese tipo de aparatos que, o sea, que la función o algo Sí, se programara o algo fallara. solamente en la resonancia. Sí, de la Ándale, dental, porque la gente le da mucho miedo, a mí me pasa, ya si les tomo o les mandas a hacer un estudio con radiografías preapicales que son pequeñas y son pues de todas, o les mandas una panorámica, se asustan. Dicen, es que ya claro. me hizo mucha radiación, me tomaron muchas radiografías, les da miedo. Bien, para esto, igual esta es una información que está en radiologyinfo.com. De ahí yo tomé estas tablas que te digo, ya están bien establecidas y aquí te dice el procedimiento, la dosis de radiación efectiva aproximada y la comparación con la radiación natural de fondo. ¿Cómo lo podemos comparar? Por ejemplo, una radiografía de columna lumbar, dos posiciones de frente y de lado, va a aportar 1.4 milisieverts, que eso comparándola van a ser a 6 meses más o menos de una radiación natural de fondo, ¿no? Entonces, por eso es que no siempre, si te duele la columna o la espalda
No te vas a hacer una radiografía cada mes o cada semana, porque si vas, esa radiación va a contar o le vas a sumar, ¿no? Equivale a 6 meses de radiación natural. Entonces, de ahí lo tomamos. Ahora, una radiografía de las extremidades, mano, pie, va a equivaler a 0.01 milisieverts, menos de 3 horas de exposición a la radiación, ¿no? Y me preguntarás, oye, pero ¿de qué equivale? O sea, ¿por qué aquí 1.4 y aquí 0.01? Por el espesor, por el Sí. grosor, que Las tanto vértebras van. están gruesas. Cuando tú tomas una de abdomen o vértebras, tienes que pasar la grasa, el músculo, las vísceras y la densidad de la columna, a diferencia de una mano, una extremidad. Entonces, por eso sí, ahí es cuando se modifica la dosis de radiación efectiva que va a tener cada parte del cuerpo. ¿Y Ahora, vamos, ajá, la de cráneo es parecida a la de columna? no es menos, ahí ahorita te la muestro también. Ahora, dental. Unos rayos X dentales te van a dar 0.005 milisieverts. Y esto va a equivaler a un día, ¿no? A un día de radiación natural de fondo. Sí, ajá, la de por diente. Una panorámica, así, te va a dar 0.025 milisieverts, que van a ser equivalentes a 3 días de radiación natural de fondo. Ahora, tampoco le vas a hacer, generalmente, ¿cuántas panorámicas utilizas en un procedimiento? No, una por paciente y ya, o algo. Ándale, ¿no? O cuando quieres hacer un diagnóstico, como tú dices, algo de mandíbula o algo. Si quieres ver Entonces, que todo esté bien, una. Entonces, ponle, digamos, que el paciente es porque se movió y le tienen que tomar otra, bueno, no hay tanto problema. Ya van a ser tal vez 6 días de radiación natural de fondo, pero eso no va a afectar al paciente, ¿no? Pero sí tiene, por eso, cuando tú pones a tu paciente, tienes que estar bien seguro que a la primera va a salir y decirle, no se mueva, siga las indicaciones y todo eso, ¿no? La toman, bueno, la panorámica la toman en un laboratorio de estudio porque eso es un aparato caro y grande y normalmente te hacen que muerdas. Algo Ajá. plástico para que no muevas la cabeza. Te voy Como a que, decir, yo cuando me tomé mi panorámica, o sea, yo mordí, pero yo sentía que me temblaba la cabeza, ¿no? O sea, no sé si por lo duro, los nervios, pero sí, llegaba a pasar. También me pasó, o sea, yo mordía y decía, ay, joder, a ver si no salió movido o algo. porque yo creo que si Afortunadamente le no. dijeran a los pacientes, nada más sonríe, pues sí nos movemos. Entonces, hay que tener algo en que. Pero sí, las dentales son las que tomamos, o sea, por cada es un día de radiación. Sí, Sí. tú puedes decirle un diente, un día de radiación natural de fondo, o sea, no le va a afectar nada. O sea, es como si no hubiera venido al consultorio a su radiografía, es la misma dosis, ¿no? Ujú. Pues no, o sea, esta dosis es muy mínima y no se le va a juntar. O sea, no es que diga, híjole, de los 365 días que tiene el año, ya me tomé una radiografía dental, ya tengo 366 días recibiendo radiación. No, no hay que tomarlo así, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Decir, bueno, llevo medio año, ya me hice una radiografía de columna lumbar, chin, ya que tengo un año de radiación, ¿no? Esto se toma porque al año lo que tomamos de fondo son 3 milisieverts. Esto se compara con la radiación natural de fondo, que son 3 milisieverts al año. Entonces, por eso es que 1.4 equivale a 6 meses, porque es la mitad de la radiación normal que recibimos, más o menos para que se tenga esta equivalencia. Ahora, una tomografía, un combin de haz cónico, que son las que generalmente interpreto, pues son 0.18 milisieverts o 22 días, ¿no? Igual esa haces una vez por paciente, una cirugía retrognática, alguna lesión mandibular, ver senos paranasales. Entonces, Fue seguido eso. Ujú. exacto. Ahora, eh, densitometrías óseas, me lo voy a saltar. Vamos a ver la mastografía, que puede ser también una pregunta. Por la mastografía vamos a utilizar 0.21 milisieverts, que van a ser una radiación natural de fondo de 26 días. Entonces, si está indicada una mastografía generalmente una vez al año después de los 40 años, no te va a causar problemas. ¿Ok? Ahora, hay a veces que a las pacientes les indicamos una mastografía cada 6 meses. Aún así, no va a haber problema con la dosis de La radiación. mamografía no se puede hacer en personas menores a 40. Por la densidad de la mama. La mama en una paciente joven, cuando tú le haces la mastografía, se va a ver muy blanca. Y esa densidad mamaria no te va a ayudar a delimitar ciertas estructuras anatómicas, ¿no? Y al final de cuentas, una mama muy densa, una mama blanca, a pesar de que tuviera 40 años, le vas a sugerir el ultrasonido para revisar bien que no haya un quiste o una bolita. Porque no se ve bien, o sea, diagnósticamente. Ok. Exacto. Y
también por cuestiones de estadística, que el cáncer de mama se ve generalmente aparece después de los 40 años, ¿no? Ahí son como que muchos factores que influyen, pero principalmente una mama joven se va a ver muy blanca por mastografía y por eso no se sugiere, ¿no? Ahora, y también estuvo un cierto, bueno, no está de moda, ¿no? O sea, pero también hay una mastografía de tomosíntesis o la mastografía 3D que generalmente se promociona o también nos ayuda mucho a detectar ciertas lesiones y aporta un poquito de más milisieverts, más radiación, pero realmente siguen siendo seguras las mastografías. Ay, tú ahorita que sabes todo esto, ya eres experto, cuando les toman el 3D al bebé, Ajá. ¿ellos ahí qué usan? Es igual, es el ultrasonido, pero utilizamos un transductor volumétrico. Normalmente el transductor, digamos, está así planito y lo que utiliza de ondas de sonido es esto, ¿no? Cuando tú utilizas un transductor volumétrico, es como un puño, es más grande la onda de sonido. Entonces, lo que va a hacer el equipo va a ser como un barrido completo de todo o sea, de donde te encuentres. Si tienes al bebé de perfil, vas a hacer el barrido de arriba hacia abajo y eso te va a dar una imagen en 3D. El Ah, ultrasonido es 2D, una sola imagen biplanar, así y así. Cuando ujú. utilizas el transductor volumétrico, te hace una imagen volumétrica de lo que tienes en la pantalla y eso ya te hace un volumen de lo que estás viendo. Pero es Y el ya, mismo sonido. sí, son ondas de sonido, solamente que abres más las ondas de sonido. Ah, ok, ok, que tampoco no afecta nada al bebé. No, para nada. Ahora, vamos solamente aquí las tomografías. Generalmente usan un poquito más radiación. ¿Por qué utilizas más radiación? Porque atraviesas más densidad del paciente. Una tomografía de cerebro te va a aportar 1.6 milisieverts, como que similar a una radiografía de columna, ¿no? ¿Te das cuenta? Una tomografía de cráneo con medio de contraste te va a dar 3.2. ¿Por qué es el doble? Porque primero se hace el barrido simple y ya luego metes el medio de contraste y haces otro escaneo. Por eso es que aumenta el doble, ¿no? Una tomografía de cabeza y cuello te va a dar 1.2 milisieverts, que son estas estructuras, y una tomografía de columna te aumenta un poquito más, pues porque son más, o sea, más estructuras, ¿no? Esto es como columna completa, cervical, dorsal y lumbar. Ahora, una tomografía de tórax también, 8.8 milisieverts, generalmente a 3 años comparable. Una tomografía, digo, hay algo que se llama una tomografía, esa que es tomografía computada de detección temprana de cáncer de pulmón. Es una TECAR, se le llama tomografía de tórax de alta resolución. Utiliza menos dosis de radiación porque solamente queremos como que ver el parénquima pulmonar. Entonces, al momento de tú seleccionar una TECAR, así se llama bien en el equipo, utiliza menos dosis de radiación porque lo único se enfoca como que la dosis de radiación a la estructura pulmonar. A diferencia que hiciéramos una tomografía computada de tórax, ahí va a atravesar piel, músculo, pulmones, columna, ¿no? Por eso utiliza más. Y lo que veíamos ya una radiografía de tórax es 0.1 milisieverts, que equivale a 10 días, ¿no? Estos son, ¿qué puede ser para mí importante aquí? Tal vez la tomografía de abdomen, igual muy equivalente, 7.7 milisieverts, 2.6 años. Vamos a esto, como que no darle, bueno, o sea, sí me gustaría explicarlo, pero yo creo que podemos saltarlo, ¿no? De irnos tal vez a las más que importantes, a las dentales, de cabeza y cuello. Y otro que sí importa mucho, bueno, o que usa radiación es la tomografía por emisión de positrones. Si te das cuenta, utiliza 22.7 milisieverts, una dosis mayor que equivaldría a 7.6 años. Pero la tomografía por emisión de positrones solamente la utilizas una vez, generalmente cada 3, 4 años, y esto es en pacientes para detectar cáncer o dar seguimiento para pacientes que tuvieron tratamiento para cáncer. Entonces es un estudio de medicina nuclear muy especial que no se va a solicitar porque sí, ¿no? Como detección, sino es más para seguimiento. Siempre quieren ver si hay remisión, si propagó el cáncer, o sea, como que, ok. Sí, pero digamos que sí tiene sus indicaciones específicas. Y listo, con esa terminamos. Regresamos a si hay alguna duda o pregunta. Pregunta, Si
Ya. También leí mucho que dañaba órganos, pero no. Sí, no, o sea, mientras más dosis de radiación y más exposición, sí puede dañar órganos. Pero si no, no, una dosis controlada, los rayos X son muy nobles si los utilizamos de forma correcta, con el objetivo correcto. Así que, Oye, tu video, ahorita hablando de comedia, que vi arriba de la carita sonriente, fue un éxito. Lo hice short y a la gente le encantó. De que se está sonriendo y que la muelita, ¿cuál? Recuérdame. el de la muelita feliz, que cuando se ven así como las de arriba, Ah, sí, sí, sí. la carita les encantó. Sé como un molar, sé feliz. Y pues digo, probablemente puedan surgir más dudas, más preguntas para quienes vean la plática o más adelante, con toda confianza. Este es mi Tema código QR. intensísimo, ¿eh? ¿Eh? Es un tema que nos puede llevar aquí días. Sí, 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 exacto. Pues traté de abordar los temas importantes que a cualquiera puede incluso salir una charla si estás platicando con alguien dinámico, que sea fluido y si cualquiera que tenga una duda o pregunta, que te la hagan a ti, que me la hagan a mí, con gusto la posteamos, la repetimos, la hacemos público para que pues esa duda puede tenerla alguien más, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho por la invitación. Estoy muy contento de que me hayas invitado, de tomar esta otra charla, de que se haya podido. Y pues en futuras ocasiones vemos qué otro tema puede ser de interés, ¿no? Nos encanta que te sigan en tu Instagram porque sí subes temas así muy de cabeza y cuello, que es de odontoblog, que para los que nos siguen nos puede servir mucho, porque en veces no nos enseñan mucho imagenología de cabeza y cuello, o sea, como que siempre es dientes, y con tu cuenta de Instagram podemos aprender mucho de ese tema, así es que te sigan, subes videos y posts muy geniales. Gracias por estar aquí, nos encanta tenerte porque eres muy agradable, muy bueno platicando, tienes como esa alma de teacher. Y pues, eres bienvenido cuando quieras. Nos encanta cómo traes temas y así aprendemos mucho más de radiología. Muchas gracias. Pues sí, ahí a futuras ocasiones planeamos otro igual que podemos hacer así que se vea dinámico para que vean que la radiología no es tan aburrida, no es tan gris y blanco, sino tiene ese pequeño color. Y pues gracias, yo también encantado. Ahí programamos una próxima. Y pues todos los que nos vean, ya saben, que nos compartan, que nos comentan, que nos den like. Y esto es para información de todos, ¿no? Yo creo que mientras más sepamos, tenemos menos miedo a la radiación. Sí, es que también aquí pueden aprender personas comunes, odontólogos, médicos, cualquier persona del área de la salud que vea este tema les va a servir y va a aprender algo nuevo. O sea, me encanta que estés aquí, que dejen preguntas, que también nos dejen si tienen algún tema que les gustaría que el doctor Oliver trajera en los próximos, un próximo video, algún tema interesante. Aquí también nos vamos a estar leyendo, que lo pongan en los comentarios. Me parece muy bien y te agradezco mucho y cualquier cosa, escríbanme. Saludos. Cualquier cosa, duda, pues, su DM está abierto del doctor. Sígalo en Instagram, denle like a este video. Pues muchísimas gracias por tenerte aquí. Siempre es una diversión estas pláticas, un agasajo tenerte porque sabes muchísimo y lo explicas así como súper dinámico. Nos encanta. Gracias por venir a Odontológico otra vez y estar aquí. Es un placer. Nos vemos pronto. Gracias. Sigan también a Odontoblog en redes sociales, denle like, compártanlo, dejen sus dudas, sus temas que les gustaría que el doctor Oliver también síganlo, por favor, corran con ese código QR que están viendo en pantalla, vayan a seguirlo y también pueden dejarle ahí sus preguntitas. Muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta donde estás, está en Mérida, Monterrey, ya no sé dónde andas, por el mundo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igual te mando un abrazo y saludos a todos los que nos ven. Nos vemos en el próximo video. Dejen su like. Gracias. Si aprendieron algo, dejen su like, algo nuevo. También Aunque platiquen. no. Seguro aprendieron algo nuevo. Muchas Sí. gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en todas las plataformas. Síganos y nos vemos al próximo video. Adiós.